porque muchas veces se ve publicaciones en internet, en las redes sociales, donde nos dicen este virus que ya existía, que es un complot, cosas así, ¿no? Entonces, es importante definir que antes al serotipo que estamos conociendo ahora, que está provocando esta pandemia, en algún momento hubo otros serotipos, incluso más letales, pero que no llegaron a diseminarse por todo el mundo. ¿Listo? Eso es bien importante. Sigamos. Lo que vamos a ver a continuación se conoce como historia natural de la enfermedad. ¿Qué será la historia natural de la enfermedad? Cada vez que nosotros, en términos de medicina, estudiamos una patología, comenzamos estudiando desde cómo se contrae, qué órganos afecta, a qué síntomas lleva y finalmente cómo concluye. Si concluye en una resolución que se autolimita, no pasó nada, o finalmente concluye en el peor de los desfechos, que sería la muerte. Entonces aquí vamos a poner ejemplos de dos personas que están conversando sin las medidas de seguridad. Uno de ellos tose y el coronavirus, que ya sabemos que es el virus y no la enfermedad, se disemina hacia la otra persona. ¿Por dónde puede ingresar? Puede ingresar por muchas células de nuestro cuerpo, pero tiene predilección por el sistema respiratorio. Entonces, ingresa ya sea por la nariz o por la boca. ¿Y a qué órganos va a afectar? Normalmente, lo más común es que afecte al sistema respiratorio. Bien puede haber afectación en otras células, como en el sistema digestivo, por ejemplo, en los intestinos. Es por eso que se ha manifestado en algunos casos y se ha reportado casos de personas infectadas que han presentado síntomas gastrointestinales, como vómitos, diarrea, ¿verdad? Entonces, lo más común es que afecte al pulmón. ¿Qué parte específica del pulmón? Si nosotros empezamos desde la nariz, vamos bajando, tenemos la tráquea, los bronquios, bronquiolos, y en la última parte del pulmón tenemos esta estructura que se conoce como alveolo pulmonar. En este alveolo pulmonar se lleva a cabo algo muy importante para nosotros, que es el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono. ¿Qué quiero decir con esto? Nosotros somos muy similares a las plantas. Recibimos oxígeno cuando inspiramos y al expirar nosotros sacamos dióxido de carbono, que está viniendo de otras células. Entonces nosotros ingerimos y eliminamos el dióxido de carbono. Entonces, ese proceso de cambiar esos gases se conoce como intercambio gaseoso. Eso pasa en los alveolos pulmonares. Pero, ¿qué pasa si nosotros vemos una célula? Si yo agarro una célula de ese pulmón y la veo al microscopio. Esta parte es importante, no voy a entrar en muchos detalles dentro de la parte molecular, solamente algunos detalles para que quede claro. Si nosotros tomamos una de las células que tenemos en el pulmón, vamos a encontrar que va a estar en relación con el coronavirus. Aquí están los coronavirus dispuestos a infectar esta célula. Aquí viene algo muy importante que quiero que tomen mucha atención, ya que va a describir muchas cosas de esta enfermedad. Primero, nuestras células tienen un receptor, es decir, todas las células van a tener como una puerta de entrada para hacer pasar al virus. ¿Listo? A esto se conoce como receptor, el que recibe al virus dentro del cuerpo. A esto se conoce como receptor ECA2. Este receptor ECA2 va a estar más expresado en personas que son adultas y en ancianos, y menos expresado en niños. Es por eso que no se describe tantos casos en niños y algunos niños cursan con esta enfermedad de manera asintomática, que por un azar tú podrías tal vez descubrir el coronavirus, pero no va a ser tan manifestado ni va a tener tantos síntomas en estos niños. ¿Listo? Los virus actúan normalmente en nuestro cuerpo como parásitos, es decir, un virus solito no puede replicarse, no puede multiplicarse por sí mismo. Por tanto, va a necesitar sí o sí de la presencia de otra célula, en este caso las nuestras. Entonces, el virus, ¿cómo va a saber que tiene que llegar a esta célula? Va a ser porque esta célula tiene aquí una puerta de entrada, le está diciendo, ven aquí coronavirus, aquí tienes que entrar, que es este ECA2. Este ECA2 también se ha visto que está más presente en personas que tienen, por ejemplo, enfermedades como la hipertensión arterial, en personas que son fumadoras, en personas con diabetes, por ejemplo. Es por eso que se dice, ¿no? Toda persona que sea mayor, que tenga comorbilidades quiere decir otras enfermedades, es más sensible a esta enfermedad. Por esta razón, porque tiene un receptor más expresado. Por otra parte, el coronavirus como tal tiene una serie de proteínas. Además de su material genético,
tiene estas proteínas que están a su alrededor que se denominan glucoproteínas. Una de ellas se llama S-spike. ¿Listo? Esta S-spike es la que viene y se une a nuestro receptor. ¿Listo? Entonces, está el receptor y está la proteína del coronavirus y se une para ingresar a nuestro cuerpo. ¿Listo? Entonces, ese mecanismo es importante de entenderlo por las siguientes razones que vamos a ver más adelante. Ahora, ¿qué es lo que hace nuestro cuerpo? Cuando viene ingresado el virus dentro de nuestra célula, ¿qué va a hacer el cuerpo? ¿Cómo va a responder? Dentro de nuestro cuerpo tenemos las células inmunitarias. En sí es un sistema, ¿no? El sistema inmunológico. Los que lo tienen muy reforzado prácticamente van a limitar al virus y va a finalizar ahí la enfermedad. En personas que no tienen ese sistema inmunitario muy desarrollado o que está deprimido por alguna razón, una infección como el VIH, por ejemplo, o la adultez, como en los viejitos que tienen su sistema inmunológico más deprimido, vamos a ver que no tienen la respuesta para limitar este problema. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacen estas células? Dicen, ese virus nunca lo hemos visto, es extraño. Vamos y lo atacamos. Entonces, el cuerpo empieza a atacar a este virus y nos da otro problema, que se conoce como tormenta de citoquinas. ¿Qué quiere decir esto? Cuando estas células inmunitarias empiezan a responder contra el virus, empiezan a generar algo que se llama citoquinas, que son unas sustancias que quieren eliminar al virus, pero como aumentan tanto en cantidad, porque están invadiendo a ese virus nuevo que no lo conocen, empiezan a crear efectos adversos terribles, que se conoce como tormenta de citoquinas. Es por eso que al día de hoy se utiliza inmunosupresores para el coronavirus, en los casos graves. Y ustedes dirán, ¿cómo que inmunodepresores? Un inmunodepresor me suena a que va a ir a destruir estas células. Si nos están defendiendo, ¿por qué las destruimos? Por la simple razón de que hay una respuesta exagerada del cuerpo. Y eso hace que se agrave aún más el cuadro que tenemos de coronavirus. ¿Listo? Entonces, factores claves al momento de entender esta enfermedad, básicamente, que son más susceptibles los que tengan expresados este receptor, EDK2. Segundo, que somos más susceptibles de alguna manera a las personas que tienen el sistema inmunológico más deprimido y a la larga, cuando el sistema inmunológico responde y responde de manera exagerada, se lleva a lo que se conoce como tormenta de citoquinas. ¿Listo? Resumiendo, esto es cómo funciona, cómo se maneja el coronavirus dentro de nuestro cuerpo. Hay muchos más detalles, pero no es el objetivo de esta charla. Ahora nos vamos a adentrar en lo más importante, la sintomatología y cómo diferenciar los signos de alarma. Eso es lo más importante. Veremos. Normalmente el contagio, como sabemos, se realiza de persona a persona. En algún momento, en los orígenes, se habló que venía del animal, ¿no? La mayor teoría que se maneja el día de hoy es que ha venido de un murciélago, ¿verdad? Entonces, a nuestro momento, en esta fase de la pandemia, el contagio es netamente persona a persona, a través de gotículas. En alguna bibliografía o en internet también van a ver el nombre de aerosoles, que es lo mismo, ¿no? Son los aerosoles que salen diseminados como cuando nosotros tosemos o estornudamos. Salen despedidas de la nariz o la boca de una persona infectada al toser, estornudar o hablar. ¿Cuáles son los principales síntomas que va a tener la persona una vez ingresado el virus a nuestro cuerpo? Pueden tener fiebre, dolor de cabeza, malestar general que viene muy acompañado de dolor muscular, ¿no? Más o menos como se describe la macurca, muy similar, ¿no? Dolor en los muslos, en los brazos, un dolor muscular. Tos, que por lo general es seca, en algunas personas también describen secreciones, dolor torácico, ya en momentos más graves, la dificultad respiratoria, y algo bien conocido es la pérdida de gusto y el olfato. En términos médicos, eso se conoce como anosmia, la pérdida del olfato. Esto es importante, se ha descrito en 1/3 de los pacientes y ustedes, si sospecharan, pueden hacerse la prueba, tomar un perfume o una sustancia que tenga un olor penetrante y olerlo. Es muy evidente cuando pierdes el sentido del olfato y el gusto también porque están relacionados. Entonces, eso es importante. Hasta este momento, los síntomas son bastante inespecíficos. Incluso todo esto ustedes pudieron haberlo sentido por un resfrío común, ¿verdad?
En este punto parece un cuadro más o menos gripal. Yo podría decir, estoy resfriada en este momento. ¿Cómo puedo diferenciar de algo más grave? Para eso tenemos que definir algo que vamos a llamar signos de alerta. ¿Listo? Lo anterior era lo normal, como un resfrío, como la parte leve de la enfermedad. ¿Cuándo vamos a decir que necesitamos atención médica? Cuando tenemos dificultad para respirar. En términos médicos se denomina disnea. Por ejemplo, que tú estés durmiendo, así resfriado, y tengas que sentarte en la medianoche y decir no puedo respirar y te estés ahogando. Y eso dicen, no tengo sed de aire, dicen los pacientes, no puedo respirar. Eso se conoce como disnea. Ese es un signo de alerta. Otro signo, la fiebre de difícil control. ¿Qué quiere decir esto? Tú has tenido fiebre, has pensado que era un resfrío, tomas paracetamol, te pones paños fríos y no cede. Te vuelves a medir la temperatura y no cede. ¿Listo? Para esto yo les recomiendo que sí o sí todos tengan un termómetro en casa. Es necesario, empecemos por eso, tener un termómetro y aprender a tomar la temperatura. No es necesario que tengan un termómetro caro, basta con uno de mercurio que cuesta entre 5 a 6 bolivianos en la farmacia y ténganlo en casa. ¿Listo? Entonces, te miden la temperatura y debería manejarse con las medidas sintomáticas. Si no cede, estamos hablando de esta fiebre de difícil control. Otro signo de alerta, la cianosis. ¿Qué es la cianosis? Cuando una persona tiene una coloración azul. Aquí les puse una foto para que no se olviden. Normalmente es difícil reconocer en la piel, en especial en personas que tienen un tono de piel más oscuro. Por eso hay que revisar las mucosas, es decir, revisamos los labios, revisamos la región de la lengua y se ve de esta manera. Hasta uno pensaría que es pálido, ¿no? No es pálido, es azul la coloración. Este es un signo de alerta. Otra característica importante es el dolor de pecho. Ese dolor de pecho que incluso se asemeja a un infarto, ¿no? Es como si alguien se sentara en tu pecho y no podrías respirar y al mismo tiempo te duele. ¿Listo? Otro signo de alerta muy importante, dolor de cabeza, pero un dolor de cabeza intenso, que no pase con los medicamentos que vamos a explicar en la primera etapa. Y además asociado de confusión mental. ¿Qué quiere decir confusión mental? Que en ese momento la persona esté desorientada, que tú le digas, ¿cómo te llamas? Y no puede responder, ¿dónde estamos? ¿Qué día es? Y no sea capaz de responder eso. Entonces, un dolor de cabeza asociado a confusión mental puede ser un signo de alerta. En estos momentos es cuando es necesario buscar la atención médica. Cuando estamos en este primer momento que les describí, puede autolimitarse la enfermedad. Tal vez muchos de ustedes han tenido ya la enfermedad en este punto y dicen, no, he tenido COVID psicológico. No es eso, sino que puede haberse limitado en este punto. Cuando progresa a estos signos de alerta es cuando tenemos que parar las orejas y buscar una atención médica inmediata. ¿Qué pasa después? ¿Cuál es el ciclo de esta historia que les estoy contando? Miren, quiero que presten atención en este cuadro que vamos a describir, definiendo básicamente los días. Empezamos en el día 0, cuando la persona ha sido infectada. ¿Cuánto tarda en aparecer los síntomas? Los primeros síntomas es diferente en cada persona. ¿Listo? En una pequeña cantidad de personas puede expresarse los síntomas en los primeros días, digamos 3 días, 2 días, rápidamente. Pero en algunos puede tardar, como ven acá, hasta 14 días. O sea, empieza con 2 días y puede llegar hasta 14. Este periodo, desde que no tiene síntomas hasta que tiene síntomas, se conoce como incubación. De ahí la importancia, y de ahí ha venido la cuarentena de 14 días, porque en este momento tú no sabes que tienes la enfermedad y la puedes estar enviando a otras personas. Esto es sumamente importante, porque muchas veces dices, ¿no? Yo he aprendido que el receptor ECA2 es el que define si me voy a enfermar o no. Yo soy joven, no fumo, no soy diabético, no debe estar muy expresado en mí, así que puedo estar tranquilo, sin medidas de seguridad. Pero ¿qué pasa si en tu cuerpo está el coronavirus y tú lo estás llevando a algún familiar que sí tiene factores de riesgo, que sí tiene la edad para diseminar la enfermedad por su cuerpo? Entonces es bien importante que sepamos eso, que una persona asintomática también puede contagiar la enfermedad. En algún momento hubo ahí
lapsus linguis de la OMS, ¿no? Decía, no, los asintomáticos no transmiten, pero sí transmiten. Y eso es algo muy importante de lo cual nosotros tenemos que tener conciencia. Entonces, tenemos este proceso de incubación y puede haber dos caminos. Que la persona se cure, te resfriaste 2, 3 días, estás bien. O desarrolle síntomas leves. Posterior a estos síntomas leves, vamos a ver que puede haber entre el día 5 y día 15 otro proceso denominado neumonía. Recordemos lo que hemos aprendido hace un ratito. Ya ha llegado al pulmón, ha llegado a los alvéolos pulmonares y está comprometiendo el intercambio gaseoso. Entonces, el proceso de neumonía es eso, cuando ya hay afectación pulmonar. En este punto pueden pasar dos cosas. Que el proceso siga, te vuelvas un paciente crítico que necesite cuidados intensivos, o te cures, te autolimites y te cures. Eso más o menos tendría que pasar hasta el día 21, incluso se describe hasta el día 28, un mes de síntomas, imagínense. Luego, imaginemos que has pasado a cuidados intensivos, puede haber también dos caminos, dependiendo del tratamiento. Uno, infelizmente, la muerte, y por otra parte, también salir curado. Entonces, esto es importante de recordar. ¿Por qué? Porque hay personas que están con síntomas leves que pueden ser transmisores. Los que están en un proceso de neumonía pueden ser transmisores. Los que están en cuidados intensivos pueden ser transmisores. ¿Por qué creen, en general, que hay tanta infección entre personal de salud? Por esta razón, los pacientes que están en cuidados intensivos también son transmisores para el personal que lo está cuidando. De ahí la importancia de saber que cuando más te expongas al virus, más probabilidad tienes de desarrollar la enfermedad de manera más grave. De ahí la importancia también de aislarnos. Cuando nosotros nos aislamos los 14 días, estamos perdiendo contacto con la posibilidad de adquirir mayor cantidad de virus. Entonces, la enfermedad se va a autolimitar, tu cuerpo va a luchar contra esos coronavirus que han entrado y se va a acabar. ¿Listo? Ahora, viendo en porcentajes, la mayor parte, miren, todo de este pastel, el 80%, van a ser asintomáticos o van a ser sintomáticos, sí, pero leves. ¿Listo? La gran parte. Los sintomáticos graves que pueden llegar a una neumonía o cuidados intensivos son más o menos, dice, el 16%. Y los que van a estar muy graves, en terapia intensiva, intubados, con varios procesos, van a ser los sintomáticos críticos, que corresponden al 4%. Dependiendo del país, la mortalidad varía. En nuestro país está, como ustedes han visto y están viendo, oscilando más o menos entre 4 a 6% en algunos lugares, en otros lugares en 2 al 3%. Entonces, esos valores estiman la cantidad de personas que mueren. Y este valor que les estoy diciendo de sintomáticos críticos corresponde a aquellos pacientes que en algún momento van a necesitar un espacio en terapia intensiva. Entonces, ustedes dirán, pero es poquito, 4% debe ser muy poco. Calculen, en Cochabamba hay más o menos, no sé, 1,5 millones de personas, hasta 2 millones. Calculen cuánto es el 4% de eso. ¿Y cuántas camas de terapia intensiva y cuánta atención médica tenemos en nuestra ciudad? Es triste, ¿no? Sobrepasan los números, no voy a hacer el cálculo, pero los números sobrepasan al número de camas y de respiradores que necesitamos en nuestra ciudad. De ahí la importancia de limitar la enfermedad en estos puntos sin llegar a cuidados intensivos. Ahora, nos vamos a ir enfocando en diversos periodos que van desde la prevención. Luego nos vamos a ir a enfocar los tratamientos. Comencemos entonces con la prevención. ¿Cuáles son los pasos en general? Es decir, una prevención que deberíamos tener en todo momento. El principal es cuidar la vía aérea, es decir, usar permanentemente el cubrebocas la mayor parte del tiempo que salgamos de casa. Eso es importante. ¿Por qué? Disminuye dos cosas. La probabilidad de adquirir la enfermedad y si yo la tengo y soy asintomática, de liberar la enfermedad hacia otras personas. Fuera de casa, siempre usar barbijo, no quitarme el barbijo hasta desinfectarme todo. Usar el barbijo dentro de casa si estoy enfermo. ¿Listo? Obviamente si vas a ir a lugares comunes. Si estás en tu cuarto solo, hay muy poca probabilidad de que infectes a alguien, ¿no? Si vas a un espacio común como la cocina o el baño o tu patio,
tienes que usar el barbijo. ¿Qué barbijos serán adecuados? Hay muchos barbijos disponibles al día de hoy. Lo mejor sería tener un N95, pero como ha habido mucha sobredemanda que ha llevado a que ese material sea de uso exclusivo de los médicos, se ha autorizado incluso desde la OMS que podamos utilizar las mascarillas que se conocen como higiénicas, es decir, las que podemos hacer de tela, ¿verdad? O un barbijo quirúrgico que también nos protege. La idea es no diseminar los aerosoles. Esa es la idea. ¿Cómo usamos el barbijo? Primero, antes de ponernos, tenemos que lavarnos bien las manos, porque no tendría sentido, se dan cuenta, si la mano tiene el virus, yo tomo el barbijo y me lo pongo y me estoy infectando. Entonces, primero hay que lavarse las manos con agua y jabón. Básicamente eso. Luego nos ponemos el barbijo siempre cubriendo la boca y la nariz. Esto es muy importante. Tal vez han visto en la calle, hay personas que utilizan el barbijo solamente tapándose la boca. No nos sirve, tiene que estar tapado, tanto la nariz como la boca, por la razón que les he explicado de cómo se propaga. Entonces hay que taparse muy bien y no debe haber espacio entre la cara y la mascarilla, es decir, debe estar firmemente pegado hacia la piel. Muchas veces hay personas que tienen la cara como más delgadita y el barbijo es bastante ancho y dejan un espacio por los lados que permite la entrada de los aerosoles. Por eso es muy importante que utilicen un barbijo que sea muy adherido a la piel. Si fuera muy grande, tal vez doblarlo o poner ahí un ganchito o hacer un nudo para que no haya espacio. Siguiente, evitar tocar la mascarilla mientras la usas. Imaginemos que estamos con la mascarilla, alguien ha tosido cerca de nosotros y aquí está el virus sobre la mascarilla. Nosotros no tenemos que tocar la cara, no tenemos que tocar la mascarilla. Incluso no debemos tocarla cuando nos retiramos la mascarilla. Miren, por ejemplo, quitar la mascarilla por detrás sin tocar la parte delantera. Cuando nos sacamos, tienen que sacarlo hacia anterior, sin tocar la parte que ha tenido contacto con el virus. Entonces lo sacamos y lo correcto es eliminar. Y si no es de las desechables, es como les decía, una mascarilla higiénica de tela, la lavamos y la desinfectamos. ¿Listo? La pueden lavar con agua y jabón también y tenerla lista para tu próxima salida. Esa es la manera correcta. No se olviden, siempre hay que tapar nariz y boca. ¿Qué pasa si tienen lentes? ¿No? Muchos dicen, ¿cómo hago? Yo tengo mis lentes y se empañan. Lo ideal es que te pongan la mascarilla hasta la base de la nariz. Intentes que el aire no salga hacia los lentes para que se empañen. Otro consejo que les podría dar es que tomen los lentes y lo laven con el lavaplatos de la cocina y eso lo va a cubrir, le va a dar una especie de telita para que no se empañen fácilmente. Ahora, este cuadrito les he querido compartir, ha salido el 7 de este mes o el 6. Este cuadrito es el último estudio que tal vez ustedes han visto, incluso salió en los periódicos, ¿no? Dice, varios científicos describen que el virus puede quedar en el aire por mucho tiempo. Eso describían. Este cuadro nos resume ese trabajo en el cual vamos a ver lo siguiente. Primero, empecemos por este recuadro. Vamos a ver que en lugares que son ventilados o menos ventilados, el virus está en distintos momentos. Por ejemplo, en un lugar con ventilación, miren las gotas, pueden llegar hasta 5 minutos a quedar como flotando, si quieren, en el aire. En lugares con poca ventilación, casi hasta 10 minutos, y en lugares que no tienen ventilación, que son sumamente cerrados, hasta 20 minutos. ¿Qué nos enseña este estudio? Que tenemos que ventilar la casa, tenemos que abrir las ventanas, abrir las puertas, para evitar que el virus se mantenga flotando. ¿Listo? Por otra parte, tenemos el alcance de las gotas. Las gotas se ha visto, ¿no? Nos dicen la sana distancia, tenemos que estar a 1 metro, 1,5 metros de las personas, porque miren, puede llegar hasta 2 metros y en algunos casos las gotas pequeñitas, como están viendo acá, llegan hasta 8 metros. Entonces hay que intentar, en la medida de la posibilidad, mantener distancia con las personas para evitar que las gotas lleguen a nosotros. ¿Qué más? Cuando hablamos, ¿cuánto se diseminan las gotas? Miren, en voz baja salen gotas pequeñas. Cuando hablamos en una voz moderada, esta cantidad y tamaño de gotas. Y cuando hablamos a gritos, miren la cantidad de gotas que salen. ¿Listo? Ahora, aquí cómo esparcimos las gotas. Al respirar,
esta cantidad, al toser esta cantidad, y la mayor cantidad de gotas que diseminamos es al estornudar. Por eso hay que saber también estornudar al momento de hacerlo. Muchas veces estornudamos de frente, esparciendo las gotas a todas las personas. Lo correcto es hacerlo en la parte anterior del hombro, sin llegar a diseminar estas gotas. En conclusión, ¿qué hacemos? No permanecer en lugares sin ventilación y en casa ventilar la habitación, ventilar los espacios que son muy cerrados. Mantener la sana distancia, eso es importante por esta razón. Usar el cubrebocas al momento de hablar, incluso evitar hacerlo en gritos. Si es posible, quedarse en casa, es lo más importante. Ahora, seguimos con las medidas de prevención en general, mantener la sana distancia y evitar también, además de al salir, separarte de las personas, evitar recibir visitas o personas ajenas a la casa. Esto es bien importante. Si estoy enfermo, si presento síntomas, debo mantenerme aislado de mi propia familia. Puede ser en un cuarto, si no tienes mucho espacio, mantener la distancia de los 2 metros. Si soy COVID-19 positivo, debo dormir en camas separadas y para evitar contagiar a mi pareja. Listo, eso vamos a verlo más adelante, pero esto es muy importante. Seguimos con la prevención general. En caso de toser o estornudar, hacerlo en el ángulo interno. No se olviden de un brazo o cubrir con un papel desechable. Disminuye el riesgo de contagio por aspiración y también disminuye la capacidad que nosotros tenemos de diseminar esas secreciones. Entonces, no se olviden, siempre vamos a estornudar o toser en la parte anterior del brazo y también podemos hacerlo dentro de un papel. El contacto físico. Esto es súper importante. Hay que evitar saludar de mano, de abrazo, y también evitar el utilizar aretes, anillos, brazaletes, porque pueden ser un lugar donde el coronavirus se va a esconder para luego infectar a otras personas. Eso es muy importante. Es un reservorio para este virus. Ahora, eso en medidas generales. ¿Qué pasa si yo tengo que salir a hacer las compras? Si realmente no puedo quedarme en casa y tengo que salir a trabajar, ¿cómo me puedo cuidar? Utilizar una chaqueta de manga larga, como esta, que te proteja. Recoger el pelo, en especial en el caso de las personas que lo tengan largo. ¿Por qué? Porque el pelo también es una fuente de reservorio. Algunas personas se han puesto bolsas, ¿no? Las bolsas, los sombreritos quirúrgicos, pero no es necesario, basta que los recojas y evites el contacto, esa es la idea. Colocar el barbijo o mascarilla justo antes de salir. Y estoy con los cuidados que ya hemos explicado, lavándose las manos y todo aquello. Llevar paños desechables, esto también es importante. Pueden llevar este tipo de paños, pero desechándolos, es decir, ahora que se va a habilitar en transporte público, tú tomas el micro, te tomas uno de estos paños desechables y tocas las superficies, así evitas estar en contacto con el virus y luego ese papelito que has usado lo botas. Esa es la idea. No estornudes en la mano, como ya hemos dicho, siempre en el ángulo, no te toques la cara, lávate las manos siempre. Y llevar alcohol en gel. Mantener distancia de 1.5 metros con las demás personas, por las razones que ya hemos explicado. Ahora, eso al salir, ¿no? Tener los cuidados, alejarse. Y esto es muy importante. Si ustedes van a un lugar y hay aglomeraciones de personas, no vayan, no se acerquen, esperen que se vacíe. Hay muchas veces en el mercado, está vendiendo alguien y todos van corriendo a ese espacio. No lo hagan. Ustedes mismos no se expongan a ir a grupos grandes de personas. Mantengan la distancia, eso es muy importante. Incluso si ustedes van a un transporte público y ven que la gente no está cumpliendo, que está totalmente lleno, no entren, esperen otro. O finalmente caminen o utilicen otros medios como la bici, por ejemplo. Llegamos a casa, listo, después de hacer las compras, después de salir a trabajar, a lo que fuese necesario. ¿Qué es lo que debemos hacer? Este protocolo de retorno a casa. Primero, al entrar a casa, deben poner sus objetos personales en una caja. ¿Listo? Detrás de su puerta, ustedes mismos hoy pongan una caja. Desinfectar los zapatos y quitarlos en la puerta de la casa, como están viendo en esta imagen. Esto lo pueden dejar aquí. Cada artículo personal que decasten en esa cajita tienes que desinfectarlo. Puedes hacerlo con alcohol y si es algo lavable, lavarlo. Pasa directamente al baño a darte una ducha o mínimamente lavarse todos los espacios del cuerpo que han estado en contacto. Por ejemplo, yo salgo como estoy ahorita. Tendría que lavarme las manos con jabón, con abundante jabón haciendo espuma, con la técnica de lavado de manos, la cara, el cuello, por ejemplo, que ha estado libre, en cualquier lugar del cuerpo que haya tenido contacto.
Se están utilizando algo que es muy bueno, que son los pediluvios. Antes de entrar a casa se puede improvisar incluso en su casa con una lata, ¿no? Con de estos bañadores cortados. Pueden poner ahí un trapo, una esponja, que tenga una solución de 1 litro de agua con 2,5 cucharadas de solución de hipoclorito de sodio. Cambiar cada 2 horas. ¿Listo? No lo puedes dejar. El virus puede llevarse en el hogar, incluso en la planta de los zapatos. Preferentemente usar unos zapatos para calle y otros para el hogar, de ser posible. Pero si tú dices, solo tengo un triste zapato, entonces lo limpias con esta solución en tu pediluvio. ¿Qué más? Sanitizar las manos. Lavarse las manos frecuentemente, hay que lavarlos con la técnica correcta de los 10 pasos, al menos 20 segundos haciendo mucha espuma. De preferencia también hay que secarlo con un papel toalla, no con una toalla de tela como las que conocemos, porque te secas con la misma toalla y puede que estés dejando ahí el virus para que cuando alguien más se seque, se contagie, se contamine. Entonces eso es importante. Al llegar a casa, dejar todo en la zona sucia, como ya hemos dicho, en la caja para desinfectar, lavarse las manos después de quitarse el barbijo y los lentes, lavarse las manos antes de comer y también después de usar el baño. Ahora, para sanitizar el cuerpo, lo mejor es bañarse y no ir a saludar a los familiares. Muchas veces llegas de la calle, vas, les das un beso, un abrazo, ahí estás dando el beso y abrazo con coronavirus. Mejor vas y te bañas, te desinfectas y eso hace que disminuya la probabilidad de contagiar a la otra persona. El momento de sanitizar la ropa, ¿cómo lo hacen? La ropa de calle, que ya has puesto en tu cajita, preferentemente de inmediato hay que quitarla, llegar a casa, ponerla por separado. Puedes ponerlo al agua caliente o usar un desinfectante común. Algunos casos también mencionan que se puede poner al sol, ¿no? Lavarlo, dejarlo en agua y jabón, lavarlo biencito y ponerlo al sol unas 4 horas o plancharlo. ¿Listo? Si no puedo lavar mi ropa el mismo día, puedes ponerlo en una bolsa. No es que vas a llegar y vas a lavar, a veces no hay tiempo. Entonces lo que puedes hacer es tomar esa ropa y ponerlo en bolsas y guardarlo aislado de esa manera para que cuando tú lo saques puedas lavarlo. Si se trata de ropa de un paciente positivo que está en la casa, se debe poner sí o sí en bolsas separadas, ¿listo? Y de ser posible, lavarlo cada día. Se cambia en la mañana, lo lavas, inmediatamente lo planchas o lo pones al sol durante 4 horas. Ahora, ya hemos llegado a la casa, ya sabemos cómo actuar al llegar. Ahora lo que vamos a ver es la prevención en casa. ¿Qué cuidados tenemos que tener cuando estamos dentro de la casa? Primero, sanitizar la casa, ¿no? La misma casa tiene que estar limpia. Limpiar pisos, zonas de contacto común, con una solución de 1 litro, ya hemos mencionado, de agua, con hipoclorito de sodio, 2,5 cucharadas. Disminuye el riesgo y ventilar la casa. Ya sabemos por qué, porque cuando está ventilado no se suspende por mucho tiempo el virus en el aire. Si convivimos con un paciente COVID-19 positivo, es importante la desinfección de las áreas donde ha estado este paciente. Por ejemplo, en mi caso solamente tengo un baño y vivo con una persona que es COVID positivo. Después de que entre el paciente tenemos que desinfectar el baño. Vuelve a entrar, lo vuelves a desinfectar. Eso es bien importante. Ahora, uso exclusivo de vasos, platos y cubiertos. ¿Listo? Disminuye la transmisión en general de todas las enfermedades, como les mencioné ahí. Incluso un paciente que es COVID positivo tiene que tener su propio vaso, su propia cuchara, su propio plato, ya que, claro, le ponen su nombre. ¿Cómo cocinamos? Como medidas de prevención. ¿Qué debo hacer cuando yo cocino para protegerme? Primero, se hace un protocolo previo de bioseguridad. Tienes que tener el correcto lavado de manos. Desinfectar los alimentos, es decir, cuando llegas del mercado y ahí están todas tus bolsas, podrías echarle alcohol, obviamente sin llegar a los alimentos, las bolsas y todo aquello. Desinfectar los utensilios. Digamos, vives con muchas personas, alguien tocó con las manos libres los utensilios, hay que desinfectarlos haciendo el lavado correcto. Tener en orden y a la mano lo que se va a utilizar y proceder con la cocina. ¿Listo? De preferencia hay que consumir verduras y carnes que estén bien cocidas. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahora, cuando vas a comprar, lo primero que tienes que hacer es ese protocolo previo de bioseguridad, ¿verdad? Lavarse, ponerse el barbijo, lo que ya hemos hablado. Seleccionar bien los lugares donde vas a comprar. Como les recomendaba, no vayan a aglomeraciones. Lugares que tal vez sean más vacíos
y tengan las normas. Ustedes mismos se van a dar cuenta de una tienda a otra. El mismo dueño te dice, no te voy a atender si no estás con barbijo. No voy a atender si no hacen la fila cada 2 metros. Entonces, eso es importante. Vayan a esos lugares por su seguridad. Protocolo posterior de bioseguridad es desinfectar los empaques, como les decía, y proceder a guardar las compras. Y manejar el dinero fraccionado. Hay mucha polémica respecto a los billetes, las monedas, que si transmiten o no el coronavirus. Es importante mantener el dinero de alguna manera aislado, porque también podría, ¿no?, transmitir el virus, y llevar de manera contabilizada. Por ejemplo, voy a comprar cebolla 5 pesos, tener tus 5 pesos separados y llevar y solamente pagar para evitar ese contacto de dar cambio y estar haciendo más la diseminización. Ahora, ya sabemos cómo protegernos. Nos vamos a ir a la parte de diagnóstico para no cansarlos tanto. ¿Cómo puedo saber yo si estoy enfermo? En nuestra ciudad se ha habilitado esta aplicación, que es un tipo de rastrillaje. Ya van como 2 semanas que se están haciendo rastrillajes con preguntas. ¿Listo? ¿Qué quiere decir esto? Ustedes se van a descargar esta aplicación que se llama Salud Cochabamba. ¿Listo? Esta app es útil para autoevaluarse. Como ustedes saben, estamos en disminución de recursos, en personal, en espacios, en hospitales. Por tanto, es muy importante que ustedes mismos sean como su propio doctor o sean el doctor de la familia. ¿Listo? Entonces, ¿qué hacemos? Con esta aplicación que se denomina Salud Cochabamba, ponemos nuestros datos. Primero te va a pedir tu teléfono, te va a pedir datos como nombre. De preferencia tiene que hacerlo alguien mayor de la casa porque va a tomar sus datos personales. ¿Listo? Esta aplicación va ligada directamente al CEDES. Entonces es muy importante que de preferencia lo haga alguien mayor de edad. Igual si eres menor, hazlo si estás sospechando que tiene síntomas alguien en tu familia. Entonces, aquí que nos va a pedir que nos hagamos una autoevaluación en la cual nos va a pedir que detallemos los signos y síntomas de la siguiente manera. Miren, les va a decir, estuvo de viaje, estuvo cerca de un paciente, ustedes van marcando sí, no. Tiene las siguientes molestias, les dice tos, dolor de garganta, todos los síntomas que ya conocemos del coronavirus. Ustedes ponen sí o no. La temperatura, por eso les decía, recomendable que tengan un termómetro en casa, incluso un oxímetro para ver si saturan bien o no. Y se midan la temperatura. ¿Tiene dificultad para respirar? Sí, no, ustedes marcan. Si alguien tiene una enfermedad de base, como hipertensión, diabetes, enfermedades cardíacas, respiratorias, cáncer, o que sea mayor a 65 años, tú vas marcando. Esto te lo va a evaluar y te va a dar una posible condición. Por ejemplo, yo marqué todo no y sale lo siguiente. No tiene que asistir, no hay que hacerse un examen. ¿Por qué? Porque no cumples criterios para decir que estás enfermo de COVID-19. Eso es bien importante. Ahí nos va a dar las recomendaciones. Puedes volver y hacer la autoevaluación de otra persona de la casa. Ahora, digamos que yo soy positivo, salí COVID positivo, ¿qué debo hacer en mi casa? ¿Y qué deben hacer mis familiares cuando están viviendo conmigo? Lo ideal es que nos mantengamos en el 80%, ¿verdad? Con síntomas leves, medio gripales, y que se limite en la enfermedad. Primero, dormir en camas separadas, esto en especial en las parejas, utilizar baños diferentes. Si no tienes más otro baño, desinfectar cada que la persona ingrese, no compartir toallas, cubiertos, vasos, como habíamos mencionado, limpiar y desinfectar a diario las superficies de alto contacto. Eso es importante. Incluso los interruptores, los sillones, las áreas comunes como la sala, el patio, ¿verdad? Eso es importante. ¿Qué más? Lavar las ropas, sábanas y toallas muy frecuentemente, de ser posible cada día. ¿Listo? Mantener la distancia y intentar, si se puede, en la casa dormir en habitaciones separadas. ¿Quién sería el correcto para cuidar a una persona que tiene coronavirus en casa? Aquella persona que sea más joven. Por eso esta charla va un poco orientada a ustedes, los que son nuestros estudiantes, porque la persona más joven va a tener que hacerse cargo si tu papá o tu mamá está enferma. Esta charla que estamos haciendo, les voy a contar algo que ha pasado con una alumnita que tenemos. Tristemente, no voy a decir su nombre por cuidar su privacidad, tristemente me llamó una madrugada diciéndome que
su mamá estaba muriéndose en su casa, en sus brazos. Y ella me decía que día antes había muerto su papá, también por coronavirus. Entonces ella estaba buscando hospital y todo eso, y en el trayecto también falleció la mamá. Entonces, es sumamente fuerte lo que estamos viviendo y por lo general, ¿quiénes van a cargar con esto? ¿Quiénes van a hacer el cuidado de sus papás o de personas que tienen comorbilidades? Van a ser ustedes, los hijos. Por eso les estoy indicando todo esto y quiero que ustedes tomen conciencia y sepan qué hacer en ese momento. Tu papá tiene coronavirus, está bien, nos tranquilizamos porque yo sé qué hacer. Quiero que sientan esa seguridad al momento de actuar con su familia. Entonces, ¿quién sería la persona correcta para atender a estas personas? Una persona que sea joven y que no tenga comorbilidades, que lo más probable es que va a ser asintomático o va a tener síntomas leves. Entonces, va a mantener esta sana distancia, va a ventilar, digamos, mi papá está enfermo, está en cama, yo entro al cuarto, obviamente con barbijo, él también tiene que estar con barbijo, empiezo a limpiar todo con lavandina, saco las sábanas, le pido que se cambie, lavo esa ropa, la pongo a secar, la plancho, limpio todo, dejo ventilar y hago ese cuidado. Y esto es sumamente importante. Tener un teléfono designado, obviamente si están en la misma casa no es tan necesario, y medir la fiebre. Ustedes incluso podrían hacerse un cuadernito ahí anotando. Mi papá tenía fiebre hoy día a las 3 de la tarde, 37 grados, punto 8. Así, van anotando y le van dando su medicación que ya vamos a hablar y tener ese cuidado. No romper la cuarentena durante 2 semanas. ¿Qué pasa si estás en cuarentena, estás teniendo los cuidados, todo bien y tienes que salir? Cuando tú sales, nuevamente se reinicia el contador y volvemos al día 0 de la cuarentena. Entonces, eso es importante. Algo bien importante es saber reconocer los términos. Muchas veces decimos aislamiento y cuarentena como si fuera lo mismo, pero no es lo mismo. Aislamiento hacen las personas que están enfermas y cuarentena hacemos todos los demás, que probablemente no estemos enfermos. ¿Listo? Eso es importante. Ahora, ¿cuáles son las pruebas laboratoriales? ¿Qué pruebas existen en nuestro medio? Existen 2 tipos. Una que es buscar el coronavirus como tal, es decir, buscar el virus en nuestro cuerpo, y la otra es detectar los anticuerpos. Existen estos 2 tipos. La que busca al virus se denomina reacción en cadena de polimerasa. Más fácil, PCR o prueba del hisopado. Es la que te sacan poniéndote una especie de cotonete largo por la nariz, sacan una muestra, se ponen unos tubitos y se lleva al laboratorio. Y la otra es buscar los anticuerpos. ¿Qué es un anticuerpo? Son proteínas que nosotros producimos en respuesta a este virus. Existen 2 tipos de anticuerpos. Unos que aparecen rápidamente, que va a ser la inmunoglobulina M. Y luego, más tardíamente, tenemos la inmunoglobulina G. De ahí sabemos que alguien ha tenido una infección antes o la está teniendo ahora. Aquí, miren, cuando nosotros nos exponemos al coronavirus, lo mejor, lo más exacto, si quieren, es hacer una prueba de PCR, es decir, buscar al virus como tal. Pero también podemos hacer otras pruebas, a las que conocen como prueba rápida, que es donde nosotros vamos a buscar los anticuerpos que nuestro cuerpo ha producido en respuesta al virus. ¿Listo? ¿Qué anticuerpos tenemos? Como les decía, existe la inmunoglobulina M, inmunoglobulina G, ¿verdad? Estas 2. Ustedes tienen que tener en cuenta esto. Muchas veces se hacen hacer la prueba rápida. Yo he visto un montón en estos grupos de alguien sabe Cochabamba, en esos que hay en Facebook. Dicen, ¿qué significa esto? A veces no tienes a la mano un médico que te oriente en ese momento o no puedes ir a hacerte una reconsulta. Por eso es importante saber leer esto. ¿Listo? Si se hace una prueba rápida, que es en sangre, puede haber las siguientes situaciones. Miren, tienen esto que es control, es para saber si el aparatito está bien o mal. Y tenemos los 2 tipos de inmunoglobulina, M y G. Miren, MG, 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 en toditos. Si nos marca inmunoglobulina M, es la primera que aparece. Es decir, ustedes ya al tener contacto con el virus tienen inmunoglobulina M. Poco a poco se va creando otra inmunoglobulina que es la inmunoglobulina G. Siempre que haya inmunoglobulina M, quiere decir que estás enfermo y que es una infección activa. ¿Listo? Entonces, M es activo. ¿Y qué pasa en los casos que hay los 2, M y G? Quiere decir que tú estás teniendo la enfermedad activa en este momento,
pero que tu cuerpo ya está empezando a generar inmunoglobulinas antiguas, que son la G. ¿Listo? ¿Esto en qué días aparece? Normalmente, miren, la inmunoglobulina M marca en el día 6 o 7, la inmunoglobulina G marca más o menos en el día 12 hasta el 13. Cuando ven esta situación, quiere decir que estás con una infección activa. ¿Listo? Si te sale positivo para inmunoglobulina M, estás enfermo. Si te salen los dos, estás enfermo y ya ha avanzado un poco la enfermedad. ¿Listo? Si quieren, podríamos decirle en términos simples, esta es una infección temprana y esta es una infección ya más tardía, de más días. ¿Y qué pasa si solamente te sale inmunoglobulina G? ¿Qué pasa? Quiere decir que es una infección antigua, más o menos de hace 21 días, 22 días. ¿Listo? Esta es la marca que nos va a quedar del coronavirus. O sea, tú puedes estar sano, no pasó nada, pero en tu sangre vas a tener inmunoglobulina G. Y esto es así con todas las enfermedades. De cualquier cosa que te hayas enfermado, en tu cuerpo está ahí, guardadito, su cicatriz de esa enfermedad. ¿Listo? Que sería la inmunoglobulina G. ¿Cuánto dura esta inmunoglobulina G? Ahorita está en duda. Muchos países están reportando casos de personas que se han reinfectado, que parece que esta inmunoglobulina G solamente dura de 2 a 3 meses. Entonces, no hay que bajar la guardia, por decir, yo ya me he enfermado, ya estoy bien, no me pasó nada, fui del grupo del 80% que es leve, pero puedes reinfectarte, ¿listo? Eso todavía está en pruebas. Es probable que esta inmunidad no dure mucho. Ahora, ¿dónde me puedo hacer yo la prueba? En Cochabamba. Miren, esta es una red de laboratorios que ha sacado el CEDES, donde podemos ver todos los lugares que están marcados. Entonces, ¿dónde me hago hacer yo el laboratorio? ¿Dónde podría yo saber? Esta es la lista que ha sacado el CEDES de laboratorios que están disponibles en nuestro medio para hacernos. Esto está marcado en un Google Maps. Ahorita en comentarios yo se los voy a poner este link para que ustedes lo guarden. En caso de que tengan sospechas, puedan ir al que esté más cercano a su casa. ¿Listo? Ahí están marcados, en Cercado, Quillacollo, Sacaba, donde ustedes se encuentren. Ahora, otra forma de saber que está tomando fuerza, de saber si tengo coronavirus, son las pruebas de imagen. Tomarnos una placa de rayos X, una tomografía, nos puede dar ciertas pautas para saber si tengo o no tengo COVID-19. Por ejemplo, aquí podemos ver algunas placas de pacientes que sí han dado positivo, donde se ven, miren estas diseminizaciones. Normalmente el pulmón se tiene que ver oscuro, negro. ¿Por qué? Porque tiene aire y el aire no va a recibir los rayos X. Entonces, normalmente se ve así, negro. Todos estos espacios quiere decir que está bien. Mientras más comprometimiento de pulmón exista, se va a ver de esta manera, blanco, que es una imagen que representa edema alveolar, es decir, que ese alveolo que hemos aprendido al inicio está inflamado y está lleno de líquido. Esa imagen se conoce como vidrio despulido y dependiendo la cantidad de edema que tengamos, va a marcar más blanco, como están viendo acá. Lo mejor, y siempre les recomiendo, es que no estén echados. Muchas veces en la fase leve, nosotros por los malestares, el problema del dolor muscular, no te quieres parar. No hay que quedarnos en cama todo el tiempo. En el cuarto, en el mismo aislamiento, hay que intentar caminar. ¿Por qué? Porque esto se puede volver consolidaciones. Esta es una tomografía. Consolidaciones que realmente van a causar daño en el pulmón y van a empezar a marcarse y a delimitarse como una neumonía consolidada, si quieren. ¿Listo? Hay que intentar hacer la movimentación. Si es una persona de avanzada edad, por ejemplo, un ancianito, le puedes decir que infle un globo, por ejemplo. Eso va a hacer que se movilice ese edema. Puedes hacerle pequeños golpecitos, digamos, esto es su espalda, en la espalda, para hacer movilizar esos pulmones y evitar que se consolide. Entonces, en la medida de las posibilidades, si ustedes están con un cuadro leve, no se queden recostados en cama. Además, algo bien importante respecto a la COVID-19 es que puede llevar a un estado procoagulante. ¿Qué quiere decir esto? Muy fácilmente puedes crear coágulos dentro de tu cuerpo. Por tanto, no tienes que estar recostado. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahora, ya vamos a entrar, para cerrar, a la parte de los medicamentos. En la parte de los medicamentos vamos a ver cosas bien importantes, como fases de investigación clínica.
No sé si han visto en cualquier medicamento que utilizamos, el que ustedes quieran, hasta una aspirina, cuando te compras, tiene ahí un prospecto así largo, ¿no? Un papel, un chorizo así largo, donde te dice indicaciones, contraindicaciones, dosis, si puede tomar una persona embarazada, una persona de la tercera edad, en quiénes puedes dar, en quiénes no puedes dar. Todo ese papelito que tienen los medicamentos son años y años de estudio. ¿Listo? ¿Qué quiere decir? Yo he decidido decir que el paracetamol cura la COVID-19, un ejemplo. ¿Listo? ¿Qué tengo que hacer? Tengo que hacer toda esta serie de ensayos y pruebas para saber si realmente funciona o no funciona. ¿Listo? Cada vez que ustedes vean una nueva medicación, un fármaco que les estén ofreciendo para cualquier enfermedad, lean esto. ¿Listo? Lean en qué fase de estudio está, si ha completado y qué nivel de evidencia tienen esos estudios. ¿Listo? No sirve, o sea, no tiene valor en la ciencia decir, le curó a mi prima o le curó a mi vecina. No sirve. Lo que no sirve es realmente los estudios serios que se hacen en gran cantidad de personas, que es significativo para la población y que realmente demuestre resultados. ¿Listo? Entonces, cada vez que vean una medicación, y tal vez ustedes ya han escuchado en la tele, les dicen, ¿no? La vacuna está en fase 4, la vacuna está en fase 3, la cura o tal medicamento ya está en fase 5. Se refiere a esto. Una preclínica en la que se ve la toxicidad no en humanos. ¿Listo? Y se hace por lo general en animales, tristemente en animales in vitro e in vivo. ¿Listo? Luego tenemos el cálculo de las dosis, donde se va viendo en pequeñas dosis, luego se va subiendo la dosis, ya se hace estudios en humanos, se entrega a las personas en gran cantidad y se ve qué efectos adversos pueden pasarle a esa persona. Entonces es muy importante al momento de escuchar algún medicamento que ustedes tengan este criterio para decir en qué fase de investigación está, y ustedes ya van a saber, estas son las fases. ¿Qué evidencia tiene? ¿Esa evidencia es realmente significativa para mí o no? Eso sí, bien importante también. Entonces, todo esto tenemos que tomarlo en cuenta al momento de elegir cualquier tipo de medicación. ¿Listo? Ese criterio tiene que nacer de ustedes. Miren, este cuadro parece muy complicado, pero no lo es. Y nos resume cosas importantes. Este cuadro yo lo he sacado de la guía que tenemos dentro del país para tratar a los pacientes con COVID-19. Miren, la enfermedad normalmente se limita a los días de infección de un mes, incluso. Aquí está 22 días, pero puede extenderse hasta un mes. Donde va a haber signos y síntomas, un plan terapéutico y las terapias potenciales. Normalmente cuando el paciente es asintomático, cuando no tiene síntomas, pues no le damos nada, ¿verdad? Sin medicación y sin medicación. ¿Qué pasa cuando una persona ya tiene síntomas leves, ¿no? Cuando empieza a tener algún grado ya de neumonía? ¿Se acuerdan? El cuadrito que hemos visto ya está llegando a neumonía. ¿Qué hacemos? Se toman cuidados básicos en casa, como les decía, ¿no? Ventilar, desinfectar, medirle la temperatura por lo menos cada 2 horas, tomar abundante líquido. Podemos darle también a este paciente algunos fármacos que son sintomáticos. Cuando digo sintomáticos, quiere decir para tratar los síntomas. Por ejemplo, para dar a los pacientitos, si tiene fiebre, pues le damos un paracetamol. Si tiene dolor de cabeza, también un paracetamol se aplica. Un antigripal le podríamos dar. ¿Listo? Eso está basado en síntomas leves. Miren, cuando ya van avanzando a síntomas más graves, que ya necesitan terapia con ventilación mecánica, se utilizan mayores tratamientos. Aquí ya podríamos aplicar lo que ya se ha aprobado en algunos países, algunos lo están usando según el criterio de médico, que es la hidroxicloroquina, ivermectina, ¿verdad? En nuestro medio, con grandes resultados, también se está utilizando el plasma hiperinmune. Como ustedes han visto, el plasma hiperinmune está muy solicitado entre las personas que están graves. ¿Por qué? Porque tiene los anticuerpos de personas que ya se han recuperado, que ayudan a luchar a la otra persona y poderse recuperar. Eso es importante. Se puede utilizar algunos antibióticos,
Y ustedes dirán, ¿por qué antibióticos si es un virus? Hay diferencias, ¿no? Los que están aquí y estudian medicina saben que es diferente una bacteria. ¿Por qué daríamos antibiótico que mata bacterias en el caso de un virus? Uno de los más estudiados es la acitromicina. Esta acitromicina ya se utilizó con las cepas anteriores, para el SARS-CoV-1 y para el MERS, en el cual se ha utilizado y se ha visto que evitaba que el virus se replique dentro de la célula. Entonces, se ha visto favorecedor y es por eso que se utiliza como un fármaco que tal vez podría ayudarnos a nosotros a tratar estos primeros síntomas al inicio. Se podría utilizar acitromicina, paracetamol, algunos calmantes para tratar de lidiar este primer momento. Por ejemplo, esta acitromicina tiene efectos tóxicos. Si ustedes leen el papelito que tiene, el prospecto se llama, tiene efectos que pueden ser de daño al oído y de daño al riñón. Por eso solamente se toma 5 días, nada más. ¿Listo? Hidroxicloroquina. En este caso se utiliza para pacientes que están internados. ¿Por qué? Porque hay que tener un estricto control cuando tú das hidroxicloroquina a alguien, porque puede tener alteraciones cardíacas. Necesitan estar bajo un monitor que esté marcando cómo está latiendo el corazón para ver si no se altera. La ivermectina, que se ha también descrito y ha presentado efectos adversos, y hay muchas personas que lo están utilizando, en especial los que tienen caballos, ¿no? En Beni, Santa Cruz. Se utiliza una gota por kilo, miren la dosis que es tan pequeñita, para tratar pacientes que están graves. ¿Listo? Por eso es bien importante ver este cuadro y darse cuenta que no puedes tomar medicamentos que son fuertes al inicio. ¿Listo? Eso es bien importante. Ahora, aquí resumiendo un poquito más, la acitromicina de 500 miligramos nos dice el protocolo. Me están preguntando y me dicen cuánto se debe utilizar, 500 miligramos un día y luego de 250 cada 24 horas, incluso a la mitad, durante 5 días. ¿Listo? Eso es importante. Esa es la dosis que nos recomiendan para esta enfermedad. Como les digo, cuando hablamos de ensayos clínicos, la dosis varía según la enfermedad, la edad, el tiempo de uso que tiene. Este cuadrito, miren, es bien importante porque nos va a resumir todo lo que hemos hablado. En un inicio hay una gran actividad del virus. En la última parte tenemos gran actividad de nuestro cuerpo, gran respuesta inflamatoria. Como les decía, la tormenta de las citoquinas. Nuestro cuerpo responde de una manera tal vez hasta exagerada. A eso le vamos a llamar como respuesta inflamatoria. ¿Listo? Al inicio tenemos los síntomas que pueden ser en la fase viral, cuando está como que entrando el virus así imponente a nuestro cuerpo. Va a haber fiebre, tos seca, incluso diarrea, ¿no? Porque les había mencionado que puede también afectar al tracto gastrointestinal. Cefalea. En los laboratorios, esto en especial para los que están estudiando medicina, se pide este tipo de laboratorios, el dímero D, lactato deshidrogenasa y los tiempos, ¿listo? Para ver si hay coagulabilidad. Después tenemos una disnea que va progresando. La radiografía de tórax ya empieza a volverse anormal, ya hay edema en los alvéolos. Y finalmente tenemos lo que se conoce como síndrome respiratorio de distrés respiratorio agudo, que es el principal exponente de esta enfermedad. ¿Listo? Puede producirse por otros agentes, pero esta neumonía viral por coronavirus lleva a este síndrome, síndrome de distrés respiratorio agudo. Puede llevar a shock, insuficiencia cardíaca y sepsis. ¿Qué es sepsis? Cuando el virus ha llegado a la sangre y se ha diseminado por todo el cuerpo. ¿Listo? En ese caso se piden estos laboratorios. Esto va más orientado a todos los que están estudiando medicina para que se anoten qué es lo que se pide para evaluar a estos pacientes. Y aquí les puse esto básicamente para explicarles el uso de la dexametasona. La dexametasona es como una esperanza que ha salido con un estudio serio para pacientes que están en esta fase, en la fase de respuesta inflamatoria. La dexametasona es un fármaco que disminuye la respuesta del sistema inmunitario. Hablando de la dexametasona, que muchos tal vez han querido ir a comprar a la farmacia, se utiliza en este estado para bajar la respuesta inflamatoria. Si tú utilizas al inicio, estás matando a tus soldados y estás haciendo que el virus tenga la capacidad de replicarse con mayor facilidad. Entonces, esto es bien importante. Algunos fármacos, como los que les he mostrado, están descritos para la fase final, para la fase de cuidados más intensivos. Al inicio, lo recomendable
es simplemente hacer cuidado sintomático, nada más. ¿Listo? Eso es bien importante. Acuérdense que el 80% de las personas vamos a pasar por una etapa que va a ser asintomática o sintomática leve. Listo, aquí un pequeño resumen antes de entrar a la parte de preguntas, donde vamos a ver los síntomas. No se olviden que van dependiendo de la situación y de la etapa de la enfermedad. La incubación, que puede llegar hasta los 14 días, muy pocas personas inicia al tercer o cuarto día. El contagio, que normalmente al inicio fue por animal, pero ahora es de persona a persona. No se olviden que el coronavirus puede mantenerse en el espacio, en especial en aquellos que no son ventilados. El diagnóstico, la mejor prueba es hacer, como les decía, buscar al virus, la PCR. Pero si no hay la posibilidad, entonces se hacen las pruebas rápidas. Tratamiento, como menciona aquí, al momento no existe ningún fármaco antiviral eficaz. ¿Listo? Existen muchos tratamientos para el control de los síntomas y para la mejora. Por eso, al inicio de esta enfermedad se decía, quédense en casa, cuídense. Estamos frente a una pandemia y no tenemos con qué limitar ese virus. No hay una cura. Después, la localización cuidadosa de los casos y nosotros tener los cuidados de prevención que ya hemos mencionado. El pronóstico, este es dato de otros países, dice 25% de los pacientes presentan una enfermedad pulmonar grave. En nuestro país es menos, pero aún así estamos colapsando. Los órganos afectados principalmente el pulmón, pero también puede haber afectación a otros sistemas, tener diarrea, afectación a la sangre también. Esto es lo más relevante que se ha descrito hasta el día de hoy. Algo bien importante, el último mensaje que les quiero dejar es que es normal sentir miedo, por eso todos tenemos que apoyarnos. Como les decía, el caso de esa alumnita es algo que nos ha quedado a todos. Fallecieron sus dos papás, es hija única, una historia muy triste realmente. Y la idea es que nos apoyemos. Esta información que ustedes han recibido, pásenla a otras personas, enseñen en sus casas. La mayoría de ustedes son universitarios, la mayoría tiene a sus papás en casa, entonces tenemos que enseñarles cómo cuidarse, qué cuidados tomar, dónde hacerse sacar la prueba. Todo eso es sumamente importante. Y algo también que tenemos que cuidar, antes de entrar a preguntas, es nuestra salud mental. Al día de hoy, no sé si han visto el caso de ese señor, por ejemplo, que estaba internado en el hospital Solomon Klein, que se ha lanzado del segundo piso por la desesperación que ha sentido de estar enfermo. Él no estaba tan grave, estaba en el 80%, pero ha terminado acabando con su vida él mismo. Entonces, algo bien importante que nos decía este médico hindú hace muchos años, es que la imaginación es la mitad de la enfermedad, la tranquilidad la mitad del remedio y la paciencia es el comienzo de la cura. Esta enfermedad es para tener paciencia y nos está obligando a ser pacientes ya más de 100 días. Lo que quiero que tomen en cuenta es que si ustedes están preparados, si ustedes se informan, no va a haber más cura que estar preparado y va a ser la forma de prevenir nuestro remedio, no hay de otra. Ahorita todos, absolutamente todos, las más de 100 personas que están aquí son el remedio. Ahora, veremos las preguntas. ¿Qué dicen? ¿Qué opinión tienes sobre el dióxido de cloro? Esto es un tema que está sonando en todas partes, está polémico también. Algo que yo les quiero dejar al momento de hablar del dióxido de cloro es que esto no es un fármaco. Empecemos desde el inicio. ¿Qué es? No es un fármaco. Es una sustancia que es un tipo de lejía, es decir, es un desinfectante que al momento se utiliza para desinfectar, para tratar aguas como el agua potable. Ese proceso lo podría explicar tal vez más un químico. Y no es un medicamento. No está aprobado y no existen estudios serios que respalden su uso, en especial respecto al coronavirus. ¿Listo? Personalmente yo no lo recomendaría. ¿Por qué? ¿Qué es lo que pasa con este fármaco? Les voy a compartir en una pizarra. Normalmente nosotros cuando tenemos cualquier tipo de sustancia, y todos los que son estudiantes de medicina acá, saben que todo lo que consumimos tiene que pasar por una serie de procesos. Por ejemplo, yo decido comer una papita frita. Como la papita frita y al llegar a los intestinos todavía tiene que desintegrarse, convertirse en otras muchas sustancias antes de llegar a nuestra sangre y producir energía. ¿Qué pasa con este componente? Ingresa a nuestro cuerpo, como muchos lo están consumiendo por vía oral, ingresa y está el estómago, está el esófago. ¿Y qué es lo que va a hacer? Lo primero que va a hacer es, en los intestinos, disegrarse en otras sustancias, el dióxido de cloro, que son los cloratos, lo voy a escribir, como el cloruro, por ejemplo, clorato,
Y estas sustancias van en desmedro de otros órganos. ¿Qué órganos? Por ejemplo, el riñón, este pobre riñón, le están llegando un montón de sustancias de este tipo que son nocivas y no puede filtrar esas sustancias. Por tanto, se va a ver afectado el riñón, puede haber daño hepático y otras sustancias más. Muchos justifican y dicen, ¿cómo puede ser que no nos haga bien si utilizamos en dosis chiquititas? Muchos dicen, la dosis es mínima, cuando es más grande es tóxica y todo aquello. Si tú utilizas una dosis mínima, a la larga también puede llevar a estos daños o finalmente puede no hacerte nada, en el mejor de los casos. Entonces es bien importante entender la fisiopatología. Algunos dirán, dióxido de cloro. Sí tiene 2 oxígenos. Puedo utilizar oxígeno y va a llegar a mi sangre como oxígeno y yo me voy a oxigenar. Eso no va a pasar. ¿Por qué? Porque para llegar a tu sangre, ese dióxido de cloro tiene que pasar por muchos procesos. ¿Listo? Hay algo bien documentado en la medicina que se llama efecto placebo. Cuando una persona consume una sustancia diciendo, esto me va a hacer bien, puede hacer bien. Y ustedes dirán, no creo que pase eso. Pasa. Es por eso que la mayoría de los estudios científicos que se hacen a doble ciego. ¿Qué quiere decir? A este grupo de personas, digamos, aquí hay personas enfermas y personas enfermas también. Yo quiero probar aquí un medicamento y aquí quiero probar un placebo. Es decir, le puedo dar cualquier cosa que no sea el medicamento, un dulce, digamos. ¿Listo? Pero se tienen que ver iguales. Les doy a estas personas y les doy a estas personas, sin decirles cuál es el placebo y sin decirles cuál es el medicamento. Lo mismo con esto. Yo les puedo dar a las personas que están enfermas y a las personas que no están enfermas. Y veo quiénes responden mejor al medicamento real y quiénes describen mejor al placebo. Muchas veces pasa eso. Como la enfermedad en la mayoría de los casos, en el 80% de los casos, se autolimita, muchos atribuyen esa curación al dióxido de cloro, pero no es así. Lo que están tomando es un desinfectante. Ustedes piensan un ratito, ¿cómo yo podría tomar lavandina? ¿Cómo yo podría tomar dióxido de cloro? ¿Cómo podría tomar yo una lejía para curarme de una enfermedad? ¿Verdad? No existe estudios como tal. Hay como 2 o 3 estudios que circulan en las redes que lo han hecho de manera in vitro, es decir, lo han hecho poniendo aquí el virus y echándole dióxido de cloro y lo mata. Pero no es lo mismo cuando nosotros ingerimos. El sistema que tenemos dentro del cuerpo no funciona como haciendo una prueba fuera del cuerpo. ¿Listo? Entonces, ¿para qué podrían usar el dióxido de cloro? Para limpiar la casa, para desinfectar el baño después de que entra una persona enferma. Todos quisiéramos realmente que exista una cura. Todos quisiéramos que se acabe esto. Muchas personas estamos viendo morir amigos, los que estudian en la facultad, los que son médicos acá o son estudiantes de medicina, saben cómo duele ver a tu maestro en terapia intensiva. Entonces, ¿cómo quisiéramos decir, así fuera contrario a lo que he estudiado, contrario a cómo funciona el cuerpo, yo misma estuviera apoyando el dióxido de cloro? Pero tristemente no es una cura para nosotros al momento. ¿Listo? Entonces, eso es algo bien importante al momento de entender cómo funciona este dióxido de cloro. Yo atribuyo a 2 cosas el que esté dando resultado. Primero, efecto placebo. 2, que la enfermedad se autolimita y la gente lo atribuye a este uso. ¿Listo? Ahora, ¿qué más me decían? Eso es lo que les recomiendo respecto al dióxido de cloro. No lo consuman, es tóxico. ¿Listo? Analícenlo. Todos los que sean estudiantes de medicina aquí, revisen cuál es el mecanismo por el cual se separan los iones dentro de nuestro cuerpo y pueden producir sustancias. Hay una fórmula que se llama fórmula de Henderson-Hasselbalch, que saca el pH de la sangre tomando en cuenta cómo se van disgregando los iones. Este ion no tiene un efecto de ningún tipo para el coronavirus. ¿Listo? Quienes lo ofertan y las grandes élites que están manejando esto no son médicos. ¿Listo? No son cientistas dentro de esta parte, tampoco son químicos. Normalmente son personas que son economistas. Todos los que están estudiando al día de hoy economía, hay varios estudiantes de economía o han estudiado economía, saben que se puede hacer marketing en varias sustancias. El dióxido de cloro ya en algún momento ha sido ofertado, por ejemplo, como cura milagrosa para el VIH. Luego de unos años, cura milagrosa para el cáncer. Ahora nos salen cura milagrosa para la COVID-19. Entonces es como que están buscando la oportunidad para de alguna manera ofertar este producto que no tiene significancia clínica.
Entonces, ¿qué más? Eso es mi opinión respecto al dióxido de cloro. Los desparasitantes me decían qué tan recomendable es. No son medicamentos como tal los desparasitantes para el COVID. Como les decía, no hay cura. El que se ha visto más efectivo ha sido la ivermectina, pero en casos graves, en casos avanzados de la enfermedad, no como profilaxis. Profilaxis quiero decir preventivo, que tú vayas ahora, he tenido contacto con alguien, ¿será que tomo y me curo? No pasa eso. Entonces, la ivermectina, pero en casos graves, no se olviden. Las personas que pasaron por el cuadro de neumonía de un año atrás son más propensos a ser sintomáticos, depende qué neumonía. ¿Listo? Hay personas que tienen neumonías muy graves que les deja secuelas en los pulmones. Esas secuelas se conocen como fibrosis pulmonar y esas consolidaciones se quedan durante años. La más común en nuestro país es la tuberculosis, ¿no? Que tengas esas secuelas de tuberculosis que son unos granulomas. Es como si el pulmón se volviera queso, más o menos. Hay grandes condensaciones que fácilmente pueden llevar a que tú seas más propenso a tener la afectación más grave del coronavirus, ¿verdad? Y cualquier persona que tenga daño pulmonar, acuérdense, si tú ya tienes una infección, si ya tienes un problema de cualquier tipo en el pulmón, que venga una infección sobreagregada, ya sea por una neumonía o por coronavirus, fácilmente se agrava. Eso puede pasar. Las personas que sufren gastritis, ¿pueden tomar los medicamentos fuertes sin dañar el organismo? No. Normalmente sí puede haber lesiones. Es por eso que en el esquema, en el primer esquema, ahorita vuelvo a las diapos, pero en el primer esquema también incluía algunos protectores gástricos como el omeprazol, ¿no? Para proteger la mucosa gastrointestinal y poder ingerir los medicamentos. ¿Listo? El problema grave con ellos es medir riesgo y beneficio. Si está realmente grave, bueno, pues tendrás que ver qué es peor, ¿no? Si la gastritis o tu infección. ¿Qué más? La fibromialgia es una considerada enfermedad de base. El mecanismo de la fibromialgia es diferente. Todas las enfermedades de base más relacionadas a la infección por coronavirus son hipertensión, diabetes, diabetes mellitus, ¿no? La 2. Después, la obesidad, el síndrome metabólico como tal, esos son los que están más relacionados. Y no tanto así otras enfermedades como la fibromialgia. Entonces, no está muy relacionado, no se ha descrito casos como tal. Eso es bien importante. Ahora, ¿la pérdida del olfato es permanente? No. Se puede recuperar el olfato con el tiempo. En algunas personas tarda más, en otros menos, pero se recupera, no es permanente. Las mujeres que han tenido, que han tenido hijos o abortos no pueden ser donantes de plasma. Algunas mujeres que por lo general tienen abortos próximos han tenido grandes pérdidas de sangre y pueden tener anemia. Esto puede ser una razón. Otra razón puede ser que tengan algún tipo de alteración, como una incompatibilidad, alguna situación de ese tipo. Habría que ver caso por caso. Mujeres que han tenido hijos, normalmente se limita, en general en todas las mujeres, se limita las donaciones porque cada mes nosotros tenemos pérdida sanguínea. No, una mujer no dona la misma cantidad de sangre que un hombre, por esa razón. Las personas que tuvieron COVID y llegan a fallecer, ¿qué pasa con el virus? Está dentro. ¿Cómo es recomendable enterrarlo? El virus dentro de un cadáver de una persona que ha fallecido, y esa es muy buena pregunta, Melanie. Varias personas están falleciendo en casa, ¿no? Han debido ver en las noticias. El virus se dice que está activo. Eso todavía no está del todo estudiado. Hay un estudio, tal vez no muy significativo, pero molesta. Está descrito, perdón, que puede quedar durante 6 horas el virus dentro del cadáver. Lo recomendable, y en varios países que ya han pasado por esto en Europa, es enterrar a los pacientes bajo 3 metros bajo tierra o cremarlos. Sería lo mejor, ¿no? Lamentablemente, como estamos sobrecolapsados, incluso se ha dicho que tal vez se podría esperar las 6 horas y ponerlos en nichos. Esto no es según el protocolo es enterrarlos, eso es lo correcto. Después, es recomendable saludar con el codo. Eso también es polémico. ¿Por qué? Porque cuando nosotros estornudamos o tosemos, lo hacemos en la parte interna. Nada nos dice que fácilmente el virus esté hasta esa región. Cuando tú vas y saludas con el codo, también lo estás pasando. Entonces, cualquier tipo de contacto es un factor de riesgo para tener la infección por el coronavirus. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso. Bien, esta pregunta, Alejandra, está muy bien. ¿Qué pasa en mujeres embarazadas?
¿Qué hacer si tienes síntomas? Primero, los síntomas hay que autolimitarlos, puedes hacerlo con paracetamol, con la dosis habitual. ¿Y qué hacer si, digamos, agravamos y tenemos que utilizar acitromicina? Hay un periodo durante el embarazo que se denomina periodo organogénico, que dura 18 semanas. Si tú estás más de las 18 semanas, es decir, el bebé ya se ha formado, puedes utilizar algunos fármacos como la acitromicina. ¿Listo? Cualquier persona que está en embarazo automáticamente tiene un factor de riesgo mayor, ¿listo? De ahí la dificultad de tratar en el embarazo. El COVID y embarazo es un tema aparte que se está estudiando también. Lo mejor es mantener las medidas de prevención, aislarlo en la medida de las posibilidades y si hubiera síntomas, acudir inmediatamente a un médico, porque ahí estamos hablando de 2 vidas, ¿listo? Entonces, al inicio de los síntomas, como cualquier persona, tomamos simplemente el paracetamol. ¿Cuánto de paracetamol podemos usar? Una persona adulta puede utilizar hasta 3 gramos al día. Más de eso ya es tóxico, no se puede utilizar más. ¿Qué fármaco se puede tomar? Si tienen presión arterial, y esto para cualquier enfermedad, si tienes presión arterial, tienes diabetes mellitus, por ejemplo, tienes que mantener controlada tu enfermedad de base. ¿Qué quiero decir? Por ejemplo, tengo diabetes mellitus y consumo insulina, me inyecto todos los días la insulina. Si tú tienes bien controlada tu diabetes mellitus, es menos probable que te infectes por el coronavirus. Hay que tener bien establecidos los parámetros de tu enfermedad. Mientras más controlada, más cercano a lo normal esté tu patología de base, hay menos probabilidad de que te enfermes. ¿Listo? Si alguien tiene presión arterial, tienes que tomar tu medicación para la presión arterial e intentar mantener esa presión en tus metas, es decir, en lo más cercano a la normalidad. Eso es importante. ¿Cómo debemos cuidarnos en la primera fase? Como les decía, simplemente manejo sintomático. Tienes fiebre, tomas paracetamol. Tienes dolor muscular, tomas el antigripal. Nada más. En algunos casos, tal vez que un poquito más graves, incrementar la citromicina de 500 miligramos. Nada más. Aspirina. La aspirina no es recomendable. ¿Por qué razón? En nuestro país, primero, tenemos una infección sobreagregada, que es el dengue. El dengue produce gran cantidad de liberación de la coagulación, es decir, tu sangre se vuelve más líquida, en términos simples, se vuelve más líquida. Tú tomas la aspirina y haces que se vuelva aún más líquida y el dengue está ahí esperando la oportunidad. Va a tomar aspirina, viene y haces que sea aún más grave ese cuadro de dengue. Por eso en nuestro medio no es recomendable. Ahora, cuando ya estás más lejos en la enfermedad más avanzada, cuando ya estás empezando a formar coágulos en un estado de hipercoagulabilidad, sí puedes tomar algunos anticoagulantes. Por ejemplo, cualquier paciente que entra a terapia tiene anticoagulantes sumamente fuertes, pero la aspirina en un inicio no es recomendable. Primero, porque puede hacer que tengas mayor cantidad de sangrados y dos, porque tenemos otra enfermedad en nuestro medio que es el dengue. A eso se conoce como sindemia, o sea, tener 2 enfermedades, una en pandemia y la otra en endemia. Aquí hay una pregunta de Verónica. Nos dice que tiene asma. Listo, y es fácilmente confundir, es verdad. Una de las características más importantes para diferenciar un cuadro de reacción alérgica como el asma o como cualquier reacción alérgica es la fiebre. ¿Listo? El coronavirus en la mayoría de los casos de la mayoría de los pacientes presentan fiebre. Un acceso de asma o una alergia no te va a dar fiebre. ¿Listo? Eso es una forma de separar. Ahora, ¿qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa en el caso de los pacientes que tienen asma? Esto es bien importante de entender. Cuando una persona tiene asma, lo que está pasando es que se han cerrado los bronquios, es decir, el camino por donde va el aire hacia los pulmones, ¿verdad? Está entrando el aire y esto está cerrado y el pulmón empieza como a silbar, no te deja entrar el oxígeno, ¿verdad? Es una obstrucción. ¿Qué es lo que pasa en el caso de los pacientes con COVID? La afectación es más inferior, es acá en los alveolos, como les había explicado. Entonces el aire puede ingresar y se llega a este espacio donde hay gran cantidad de líquido, se llama edema alveolar. Es como ustedes pueden auscultar incluso el pulmón, los que estudian medicina me van a entender mejor, y es como si tú soplaras en un vaso con agua. Eso se llama crépitos. Soplas y hace como burbujas así en el pulmón. En cambio, en el caso de un asma,
el paciente está con el pulmón chillando, es decir, está silbando. Vas a respirar y vas a escuchar, no entra. Y tú mismo te vas a sentir ese tipo de asfixia. Lo mejor en el caso de los pacientes es mantener, los que tienen asma, es mantener controlados también los síntomas. ¿Qué quiero decir? Un asma controlado. Que no tengas dificultad respiratoria al caminar, que no tengas dificultad para dormir, que no tengas despertares nocturnos por falta de aire. Número 3, que no hayas tenido que utilizar muchas veces tu bombilla. Capaz me dices, mi asma está controlado. ¿Cuántas veces has usado tu bombilla? 10, entonces no está controlado. Entonces, eso es importante. Puedes tomar antihistamínicos siempre y cuando sean aquellos que estén en horario y que sean diferentes en el caso de la alergia. Si tienes rinitis, asma, cuadros alérgicos a repetición, lo mejor es que estés con tu antihistamínico simplemente y que estés muy atento a la fiebre. Eso te va a diferenciar una infección aguda por coronavirus de tu asma, que puedes tenerlo siempre. ¿Listo? La fiebre es el punto clave, el punto de corte para definir cuál es cuál. Es el marcador de agua. Ahora, ¿es recomendable tener todos los fármacos en casa en caso de que una persona se agrave? Qué difícil pregunta. Yo quisiera decirles que no, que vayan al médico, pero en nuestro medio es muy difícil. Al momento no tenemos la posibilidad todos de ir a un médico por el colapso. ¿Listo? Si tienes un paciente enfermo con coronavirus en casa, mínimamente la citromicina, tal vez hasta la ivermectina y los síntomas. ¿Listo? Solamente eso. Podrían tal vez comprar y tenerlo en casa de manera de no sobreestimar. En algún momento tal vez se pone peor durante la noche y no puedes ir a comprar en esa situación. ¿Listo? Profilácticos, no existe ningún medicamento. La única profilaxis que podemos hacer es cuidarnos nada más mediante el sistema inmunológico. Lo que les recomiendo como profilaxis es alimentarse mejor, consumir mayor cantidad de vitaminas, minerales. Si tienes en casa tal vez una persona de mayor edad, un anciano, tu abuelito, que tal vez está muy delgado, tal vez comprarles complementos nutricionales. Ustedes van a la farmacia y hay un montón, ¿no? PBM, Ensure, todos esos que pueden ayudar a las personas a fortalecer su sistema inmunológico y alimentarnos bien, básicamente. No existe un fármaco profiláctico, no existe. Eso es algo que tenemos que entender. De la ivermectina, ya que están recomendando 30 kilogramos, dar una tableta de 6 miligramos. Como les mencioné aquí en la presentación, aquí miren, según el esquema que tenemos como Bolivia desde el Ministerio de Salud, normalmente se recomienda una dosis mucho menor. Hay gente que está utilizando para todo la ivermectina, hasta para momentos sumamente graves. Entonces, lo que quiero que veamos es esto. Miren, ivermectina, 1 gota por kilo peso al día por 2 días. ¿Y en qué fase estoy hablando? En la fase más avanzada de la enfermedad, no al inicio. ¿Listo? Eso es importante. No tomen al inicio medicamentos que son para fases más graves. Las mujeres que pueden donar plasma, ¿por qué sí y por qué no? Pueden donar plasma las mujeres, pero el problema es que lo hacemos menos veces. El plasma no sale solo el plasma, tienes que sacar el plasma con sangre. El plasma es un componente de la sangre. Una mujer dona menos veces sangre, como les había mencionado, porque tiene más pérdidas sanguíneas cada mes. Entonces, por esa razón. ¿Qué más? Las personas que están dando de lactar, que ya tienen los síntomas y probablemente el bebé también. En los niños es muy poco probable que la enfermedad se agrave. Como les había mencionado, ellos tienen muy poco expresado ese receptor que recibe al coronavirus y por tanto tienen menor probabilidad de enfermarse. ¿Listo? En mujeres que están dando de lactar es un tratamiento especial, simplemente sintomático, se puede dar. Hay que revisar los fármacos que se le puede dar a una mujer que da de lactar y aquellos que no. Por ejemplo, ¿se puede dar paracetamol? Se puede. Acitromicina en algunos casos se podría dar dependiendo el estado de la persona. Hay que evaluar persona por persona y su sintomatología y en qué fase de la enfermedad está. De las gárgaras de bicarbonato y tomar penicilina no, para nada. No está en ningún esquema de ninguna parte del mundo. La penicilina es un antibiótico que se utiliza para bacterias y eso, algunas bacterias solamente. Ya tiene muy poca especificidad porque es un medicamento sumamente utilizado y ya hemos creado resistencia. Les apuesto que muchos de ustedes son resistentes a penicilina. ¿Listo? No está bien. Las gárgaras pueden hacerlas con el fin de tal vez limpiar la parte posterior de la garganta. Algunos las hacen con bicarbonato, otros con sal.
es simplemente por eliminar, en ese caso, el virus que haya ingresado y que esté alojado ahí. ¿Listo? Pero es muy poco probable, ¿no? Si ustedes imagínense, está entrando el virus, no va a estar pues mucho tiempo en la garganta o en la orofaringe, por lo general va a progresar rápido. ¿La claritromicina es igual a la ivermectina? No, no. La ivermectina es un antiparasitario que se ha visto que actúa sobre este virus. No hay ningún medicamento específico, como les decía. La claritromicina es de la misma familia de la acitromicina, es un antibiótico. Las personas que toman metformina y se enferman tienen que seguir. Sí, una persona que toma metformina es aquella persona que tiene diabetes. Como les había dicho, si tú tienes una enfermedad de base, tienes que hacer todo lo posible para que tu enfermedad de base esté controlada. Si tú dejas de tomar la metformina, ese diabetes se va a disparar y vas a ser más proclive a enfermarte fácilmente. ¿Listo? Hay que mantener las medicaciones para las enfermedades de base. Eso es bien importante. ¿Qué hacer si un niño presenta los síntomas del COVID? Primero, estar atento a la temperatura. En los niños puede subir tanto la temperatura que llevar a convulsiones. Eso hay que controlar de la mejor manera posible. En los niños, por lo general, se va a autolimitar. ¿Listo? Eso es bien importante. En los niños, como les había dicho, es muy poco probable que desarrolle la enfermedad en su estado crítico. Puede pasar como un resfrío en ellos. Entonces, manejo sintomático. Sintomático quiere decir, si tiene fiebre, le das la medicación y nada más. Es bueno hacer gárgaras con bicarbonato, lo que decíamos, todas las que sean gárgaras, todas las preguntas que estén de ese tipo, gárgaras con, ¿cómo es? Limón, vinagre, sal, bicarbonato, agua caliente, cuidado, no puedes causar erosiones. Todas las que sean gárgaras, ustedes si se imaginan, es cuando el virus está entrando y se ha alojado en la orofaringe. Es muy poco probable que se mantenga en la orofaringe por mucho tiempo. Es muy poco probable. Puedes hacerlo en el sentido de que hacer que el virus se vaya hasta el tracto gastrointestinal, donde tiene menos acción, y no se vaya a los pulmones. Esa es la idea. ¿El ibuprofeno es recomendable en caso de tener síntomas? Sí, está en el manual, el ibuprofeno, en el manual que tenemos a nivel nacional, más que nada por la parte del dolor de cabeza que tienes al inicio. Algunos países han descrito el ibuprofeno como lo contrario, como un factor de riesgo para tener el coronavirus. Entonces, hay que saberlo medicar. Entre paracetamol y ibuprofeno, 1000 veces el paracetamol, porque además el paracetamol tiene una acción más antipirética, es decir, tiene mayor acción bajándote la fiebre. Y como va de la mano el dolor y la fiebre, entonces mejor optar por paracetamol. Medicina natural para combatir el COVID. He escuchado sobre el eucalipto, agua, sal y hacer las gárgaras, ¿no? Es básicamente más que la acción del eucalipto como tal, una acción mecánica, ¿no? Sacar el virus que está alojado en ese espacio. En caso de que un bebé llegue a infectarse, en el caso de bebés, o sea, personas con riesgo, embarazadas, bebés, en los bebés no se va a desarrollar como tal enfermedad. Siempre hay que llevarlos al pediatra. Son pequeños, hay que llevarlos al pediatra, al especialista, para que haga la evaluación. En los bebés no puede ser solamente neumonía por coronavirus, puede haber otros agentes infecciosos en los cuales hay que estar muy atentos. Entonces, en un bebé hay que estudiarlo. Si fuera coronavirus, por lo general se va a autolimitar. Hay casos descritos de niños que han nacido con coronavirus y ha cedido fácilmente pasado los 14 días sin ninguna complicación. Entonces, eso es bien importante. ¿Qué pasa si una persona toma warfarina? Depende. ¿Para qué toma warfarina? La warfarina normalmente se indica en personas que tienen arritmias, ¿no? Por lo general, es un método de anticoagulación. Entonces, si tiene un consumo de warfarina, hay que verlo con el cardiólogo y hay que hacer que su enfermedad esté estable. Si toma warfarina es porque el corazón muy probablemente, hay que ver la patología de base, si tiene esas alteraciones en su ritmo del corazón, es como una licuadora, está ahí licuando la sangre, se forman trombos que pueden llevar al cerebro o al pulmón. Entonces, tú no tienes que hacer que eso progrese, tiene que mantener su medicación, ¿listo? Como en cualquier enfermedad de base. Tu enfermedad de base está lo más cercano a lo normal, poca probabilidad de que te enferme. Ivermectina no puedes tomar en una persona que es asintomática. Como les dije, está indicado para casos más graves de la enfermedad. Nunca en asintomáticos, nunca como profilaxis. ¿Listo? Las gárgaras, ya habíamos dicho, lo mismo, los medicamentos caseros. Bien, ¿cómo diferenciar los síntomas entre la COVID-19, gripe y resfriado? Como habíamos dicho al inicio, es bien importante entender que la COVID-19 en algún momento, al inicio, puede tener un cuadro muy similar al gripal.
Vas a tener fiebre, vas a tener el dolor muscular, incluso rinorrea, tos, estornudos. ¿Cómo diferenciamos? Primero, los signos de alerta, lo que hemos puesto ahí en grande. Dificultad para respirar, pérdida del olfato y del gusto, incluso eso no es muy específico. Si han estado resfriados antes, saben que no puedes respirar bien y no sientes bien los olores ni el sabor. Comes, ¿no? Sin sabor no sabes distinguir eso. Entonces, lo principal es el difícil manejo. Si se complica con una dificultad respiratoria, si tienes confusión, si tienes cianosis, esos son los datos claves que nos van a saber diferenciar una de la otra. ¿Qué tan recomendable y eficaz es utilizar y poner en práctica la medicina tradicional? Como les decía, la medicina tradicional puede cumplir métodos más que nada mecánicos, como hacerse baos. Hay mucha gente que está haciendo baos de manzanilla, de eucalipto en sus casas. Eso es un medio mecánico, ¿listo? Como si quieres de una manera de desintoxicar el espacio, igual que las gárgaras, pero que actúe directamente sobre el coronavirus, no pasa. ¿Qué medidas de bioseguridad extras recomendaría a las personas que ya vivieron el COVID al momento de salir y quedan más susceptibles a un nuevo contagio? Como les decía, eso está en estudios, ¿no? Lo más probable es que la inmunidad esté durando entre 3 a 4 meses. Eso no se sabe. Hay varios que describen personas que ya se han sanado, se están volviendo a infectar. Así que tenemos que seguir con las mismas medidas. No es que, yo ya he tenido, puedo salir libremente, hacer lo que quiera, no me va a pasar nada. No es así. Tienes que seguir con el uso del barbijo, el lavado de manos, los mismos cuidados que hemos descrito. No hay que bajar la guardia en ningún momento. Los casos de rinitis. La rinitis es un caso de alergia, ¿verdad? Puede haber familias enteras que tengan rinitis, que es básicamente presencia de alergia. ¿Qué hacemos? Controlar la rinitis con los antihistamínicos, los antialérgicos, y evitar exponerse, ¿no? Las personas que tienen, como les decía, asma, reacciones alérgicas a repetición, rinitis alérgica, tienen que tener bien controladas sus patologías de base porque también son un grupo susceptible al coronavirus. Después, claro, una persona asmática puede recibir donación de plasma, cualquier persona puede recibir donación de plasma según las indicaciones. El plasma, recuerden que es para los últimos casos, pacientes en terapia intensiva, en unidad de cuidados intensivos. Antes no. Después, ¿cómo podemos tomar? ¿Podemos tomar amoxicilina? De hecho, no. Hay algunos protocolos que indican amoxicilina asociada a otro medicamento que se llama ácido clavulánico, juntos para combatir el COVID, pero eso más que nada para evitar infecciones sobreagregadas. Cuando tú estás, algunos tal vez han visto, en terapia intensiva o un familiar está en un hospital por la COVID-19, puede ser más proclive a tener otras infecciones bacterianas. En esos casos sí se da amoxicilina, nada más, pero no puedes tomar de manera profiláctica. Suplementos para fortalecer el sistema inmunológico, claro, en especial en personas que están desnutridas, en niños, en adultos mayores, y eso debería ser siempre, ¿no? Por ejemplo, a los viejitos cada mes se les da el carmelo, que tiene gran cantidad de nutrientes. Hay que fomentar eso, el uso de esos suplementos, o si no, comprarle de manera particular, si no está dentro de ese esquema tu abuelito o tu papá, hay que fortalecer el sistema inmunológico. Eso es lo más importante. ¿La nitazoxamina se puede usar en vez de la ivermectina? No. La nitazoxamina no ha tenido acción sobre la infección de coronavirus. Lo que está estudiado y documentado en algún grado de acción es la ivermectina. La nitazoxamina no. Los niños con trisonomía 21 son de alto riesgo. ¿Y qué medicamentos se usan si presentan riesgo? Sí, son de riesgo. Como sabemos, en la trisonomía 21 hay una hiperlaxitud de todo el cuerpo. Es decir, todo el cuerpo de alguna manera es más laxo, ¿no? Más débil, incluyendo los pulmones. Tiene una elasticidad mayor que hace que evita que vuelva a su ubicación normal. Por tanto, al momento de tener un paciente con trisonomía 21, es sumamente necesario hacer los cuidados especiales. Es un grupo de riesgo y si presentara síntomas, lo mejor es llevarlo al hospital al mínimo síntoma. ¿Por qué razón? Porque es muy fácilmente que complique una neumonía rápidamente, va a progresar más rápidamente en estos pacientes, porque además puede estar asociado a este síndrome a algunas anormalías cardíacas en algunos pacientes. Entonces, es bien importante tener mucha atención en estos pacientitos. Si se desarrolla una fiebre alta, ¿el dioxadol es recomendable? Sí. El dioxadol es un fármaco que nos sirve para el manejo de la fiebre
pueden utilizarlo, obviamente con la dosis recomendable, según la edad y la persona que lo vaya a utilizar. Incluso se puede utilizar metimazol, la dipirona, inyectable en algunos casos. Esto es solo para manejo de la fiebre. Se puede poner intramuscular la dipirona y cede la fiebre. La warfarina, operación de cambio valvar, se puede utilizar salbutamol. La warfarina, creo que es la misma pregunta de hace rato. Sí, se utiliza, ¿no? En problemas cardíacos. Si ha habido operación valvar, hay que utilizarla siempre. Se puede utilizar salbutamol en aerosol. Eso para pacientes que son asmáticos. Y en algunos casos, tal vez de dificultad respiratoria, se podría utilizar. Pero ¿cuál es la diferencia? Como les decía, en el asma la afectación es arriba, en los bronquios. En la infección por coronavirus es abajo, en los alvéolos. Entonces no nos serviría mucho el salbutamol en aerosol. Un nebulizador nos ayudaría con la enfermedad en caso de tener congestión pulmonar. Sí se puede utilizar un nebulizador simplemente porque nos aporta más oxígeno del que tenemos normalmente. Una mascarilla de las que conocemos, las que no son con tubos, solamente mascarilla, te incrementa en 40% la cantidad de oxígeno que tenemos normalmente. El oxígeno que tenemos, aire ambiente, ahorita sin nada, lo podríamos catalogar, tiene una presión de oxígeno del 21, eso se conoce como FiO2. Ahorita estamos al 100%, una persona que está sana, que está respirando perfectamente. Cuando nos ponemos la mascarilla como nebulizador, te aumenta la capacidad de respirar en un 40%. Entonces, te ayuda por la mascarilla más que nada. Para saber si desarrollé anticuerpos, tengo que enfermarme. Se puede hacer la prueba, ¿no? Hay la prueba, como les decía, la prueba rápida y vamos a ver los anticuerpos. Si es M, quiere decir que ahorita estás enfermo. Si es G, que ya te has enfermado y ya te has sanado. Entonces, esa es la forma de saber los anticuerpos. No puedes tener anticuerpos sin haberte enfermado, ¿verdad? Eso es importante. Aunque seas asintomático, aunque no hubieras tenido ningún síntoma, has tenido que haber recibido al coronavirus en tu cuerpo. Es bueno acudir al dióxido de cloro para prevenir. Como les había dicho, yo no lo recomiendo porque es un desinfectante para consumirlo, ¿no? Si tú quieres comprarte para limpiar la casa y todo aquello, perfecto. Pero para consumo dentro del cuerpo no es recomendable, de ningún tipo. Si el paciente ya hubiera recibido tratamiento con acitromicina, pero presenta dolor en el oído, ¿qué medicación puede tomar? Hay que revisar, hay que ver ese oído. Puede ser una infección sobreagregada o daño de la misma acitromicina, que es ototóxico, es decir, puede tener daño en el oído. Hay que revisarlo primeramente. Después, la autohemoterapia como tratamiento funciona para elevar la inmunidad. La hemoterapia es pasarse sangre, ¿no? Que tú mismo te pases la sangre no es un tratamiento para elevar inmunidad. La forma de elevar la inmunidad es fortalecer el sistema inmunológico mediante la alimentación o, como se hace en los últimos casos de los pacientes con COVID-19, ponerles el plasma hiperinmune. Es la única forma. El termómetro es mejor el de mercurio, a la antigua si quieren, ¿no? Medir requiere un poco de técnica. Muchos no pueden distinguir la barrita. Practiquen, cómprense uno. Como les decía, incluso es mucho más barato, 5 a 6 bolivianos en la farmacia se compran y con esa manera se miden más fácilmente. El salbutamol, como les decía, lo que hace es abrir los bronquios. La afectación del coronavirus no es en el bronquio, es en el alveolo. Por tanto, no nos sirve. A menos que tengas asma, además del coronavirus, sí, pero en general no. ¿Cómo se puede preparar un buen desinfectante? Como les había mostrado en las diapositivas, pueden preparar en 1 litro de agua, ponen 2,5 cucharadas ya sea de lavandina, lo mezclan muy bien y con eso desinfectan toda la casa. Si tienen un paciente en casa que ya está con coronavirus, con ese preparado van y limpian el piso, abren las ventanas, lavan la ropa, incluso con esa misma cantidad. ¿Listo? ¿Cuántas clases de oxígeno hay y cuál es el medicinal? El oxígeno es solamente uno, ¿no? El O2. Este viene en concentraciones, si quieren, que pueden ser reguladas según la mascarilla que tú utilizas. Si utilizas la mascarilla normal, muchas personas están optando por eso. Esa mascarilla, como les decía, te aporta el 40%. Hay otras mascarillas más avanzadas, si quieres, en las que tú puedes cambiar y aumentar la probabilidad de tener más oxígeno dependiendo de tus necesidades. ¿Hasta cuánto puedes llegar? Hasta el 100% de oxígeno, pero en ese caso el paciente necesitaría estar intubado, como lo están los pacientes de terapia. ¿Listo? Ese es el único que hay. Oxímetros. Pueden comprarse un oxímetro y si tienen, la mayoría que es estudiante de medicina ya debe tener un oxímetro arriba de 90, es lo recomendable,
Lo mejor es lo más cercano a 100, ¿no? 100%, que la sangre esté llegando, que el oxígeno esté llegando al 100% en todas partes de tu cuerpo. Entonces, arriba de esos valores es lo correcto y eso es lo que se tiene que valorar en pacientes que ya están en la segunda fase, cuando ya son con neumonía. En esos casos hay que valorarlo. La oximetría de pulso es solo un parámetro que de alguna manera aísla el hecho de que te estés ahogando. Más que nada hay que basarnos en la clínica. No les estoy diciendo que todos vayan y se compren un oxímetro. La clínica que les he enseñado. Si el paciente tiene dolor de pecho, le dificulta respirar, incluso esto han usado los chinos para diagnosticar a los pacientes, aguantar la respiración 10 segundos. Ese se llama el test de Roth. Tú aguantas la respiración, cuentas hasta 10 y si te empiezas a ahogar, tienes dificultad respiratoria. Si no, todo bien. Incluso eso se hace para hacer rastrillaje de pacientes que tienen COVID por telemedicina. ¿Qué más? ¿Dónde me quedé? Aquí, ¿a cuántos días del contagio vienen los síntomas del COVID y cuánto tiempo dura? Puede durar todo el proceso hasta un mes. ¿Listo? Dependiendo. Como les he dicho, los que entran en una primera fase de síntomas leves se puede autolimitar incluso en una semana. Los que entran en un caso de neumonía, que es un poco más grave, hasta 21 días. Y los que entran en periodos críticos, aún más, ¿no? Hasta llegar ya sea a curarse o a fallecer. Entonces, depende del tiempo y de qué grado se va a autolimitar la enfermedad. En personas jóvenes se corta rápidamente. En personas mayores o comorbilidades incrementa los días, incrementa el grado de enfermedad. ¿Un antibiótico en inyección para COVID? No hay, solamente las pastillas y ya cuando estás en terapia intensiva ponen otros. ¿Listo? Al inicio no hay. Nebulizamientos caseros o fármacos es recomendable. Las nebulizaciones caseras, como les había dicho, porque incrementa la capacidad de tener más oxígeno disponible para respirar mejor. Fármacos recomendables en los periodos leves, solamente sintomático. En los asintomáticos o para prevenir no existe ningún fármaco. Acitromicina se podría hasta utilizar por el efecto que ha tenido dentro de los otros virus, desde el SARS-CoV-1 o el MERS, como les había mencionado. Prednisona tiene la misma acción que la dexametasona, solamente puedes utilizar cuando ya hay tormenta de citoquinas, cuando ya estás grave. Al inicio, más bien es deleterio, te hace daño. ¿Por qué? Porque las pocas defensas que están ahí luchando contra el coronavirus, tú les estás disparando para que se desaparezcan y no tengas con qué defenderte. Entonces, no hay que tomar antes. Esos medicamentos están indicados para las fases críticas de la enfermedad. El paracetamol, como les decía, pueden tomarlo solamente cada 8 horas. En una persona adulta no debe exceder los 3 gramos al día. Si han visto las pastillas, viene de 500 miligramos, incluso hay otras que son, 500 miligramos y otra que es de 1 gramo. Puedes tomar, si eres una persona adulta, una cada 8 horas y ahí tenemos los 3 gramos, de 1 gramo. Lo recomendable es 500, 500 y 500, nada más. No puedes exceder porque el paracetamol en grandes cantidades puede llevar a daño hepático, entonces no hay que exagerar. Eso de la supuesta cura para el virus, al momento no existe. Hay ahora un fármaco, el fármaco ruso que ya se está preparando, ya ha pasado por todas las fases. Como les había mencionado al inicio, existen fases de investigación. Este fármaco ruso es un anticuerpo monoclonal, es decir, han tomado una persona que ya se ha enfermado, le han sacado el anticuerpo y han hecho una copia farmacéutica de ese anticuerpo y lo van a distribuir. En parte tenemos suerte, digamos así, de que nos haya llegado tarde el virus. Hora boliviana, ¿no? Como somos nosotros incluso. Ha llegado después de que ha dado la vuelta al mundo y ha llegado al país. Eso nos ha dado grandes pautas de varios estudios que ya se han hecho en otros países que nos sirven a nosotros. ¿Listo? Uno de ellos es este fármaco que ya lo ha elaborado Rusia, que probablemente llegue, que nos da un poquito de esperanza, pero no existe cura. La mayoría de los virus, si ustedes lo repasan un poquito, la mayoría no tiene cura. La mayoría, por ejemplo, VIH, herpes. Cuando nosotros aprendemos en la universidad cómo tratar virus, más que nada es un manejo sintomático. Tiene fiebre, le bajas la fiebre. Tiene esta afección, curas la afección. Pero para el virus en específico, son muy pocos los antivirales que tenemos conocidos. Hay unos que son el Remdesivir, que también se está utilizando para el COVID, pero no es específico, no es para el COVID, la COVID como tal. Es para cualquier virus. Hay otro que es el oseltamivir, que se utilizó para la gripe H1N1.
tuvo grandes resultados, pero tampoco es específico para este virus. Entonces, no hay una cura. Tristemente no hay. Hay manejo sintomático, hay algunos tratamientos que sí están resultando efectivos y la mejor cura es evitar que nos infectemos o que llegue a estados más críticos. ¿Listo? No es cierto que hay una cura. Ahora, si ya has tomado ibuprofeno, ya has tomado acitromicina, continúa el dolor de garganta y cabeza, hay que revisar. Muchas veces, como estás proclive a la infección, puede haber en la garganta una sobreinfección agregada. Es decir, que existan, además del coronavirus, alguna bacteria que haya ingresado y tienes una faringitis bacteriana. Hay que revisar eso. Es viendo, ¿no? Si existen pústulas de pus, si solamente está edematizado, eso hay que revisar. ¿Cuánto tiempo puede durar el coronavirus? Es difícil predecir, ¿no? Hay varios estudios epidemiológicos con curvas exponenciales en nuestro país que se cree que el pico más avanzado va a ser a finales de este octubre, inicios de septiembre. ¿Listo? Obviamente todo esto es incierto y es lo que nos dicen las estadísticas. No hay más, ¿no? Entonces nos queda tener paciencia, evitar exponernos en lo más posible hasta tener lo que sería la cura, que es la vacuna. Nada más hasta esperar la vacuna. La ivermectina, como les dije, al final es recomendable, tampoco es la cura, ¿no? Es recomendable en pacientes que están críticos. Como profilaxis o síntomas leves, no puedes usar ivermectina, porque tiene también un daño, un efecto tóxico, que es el daño cerebral, ¿no? Puede causar lo que se conoce como neurotoxicidad. Entonces, es mejor no utilizar. ¿Listo? Ya, vamos a ir terminando, doctora, un poquito ya se nos está pasando el tiempo. Antes, importante recordarles, chicos, a todos los que son estudiantes, también a aquellas personas que están invitadas en este momento. Obviamente, me imagino que varios de ustedes tienen muchas preguntas más por hacer. Lamentablemente, el tiempo se nos está agotando. Hay que ver dos temas importantes acá, ¿ya? Uno, en este tiempo estamos con dos grandes conflictos, ¿ya? El primero es el tema del coronavirus y la enfermedad, los hospitales colapsados y todo lo demás. Me imagino que hay todavía algunas cosas más que hay que ver al respecto. No tenemos tiempo. Y el otro tema, que también es igual de importante, que hay que ver es el tema económico. Si hoy por hoy se está flexibilizando, supuestamente lo que he escuchado a partir ya del día lunes volvemos a flexibilizar la cuarentena, es decir, la gente otra vez va a salir, otra vez se va a contagiar, vamos a estar con problemas. La gente está saliendo porque necesita dinero, ¿ya? Ese es otro problema que tenemos y que es bastante complicado. Entonces, vamos a tener una charla el siguiente sábado. Nosotros nos comprometemos para hablar de esta otra parte del tema económico. Es importante anticiparse. Entonces, el tema económico es un tema bastante importante que lo vamos a tocar el siguiente sábado a la misma hora, ¿ya? Entonces, ¿qué se puede hacer? ¿Qué podemos hacer en este tema del coronavirus y lo que va a venir después, que va a ser una crisis económica? Entonces, es un tema también que hay que tratar. Esto no sé si hay alguna recomendación más al respecto, doctora Raquel, que haya que hacer. A todos cuídense, además de cuidar su salud física, cuiden su salud mental, aprendan, estudien. La mayoría de ustedes es estudiante, agarre un libro, vea qué es un virus, cómo funciona. En la palma de su mano, en el celular, investiguen cómo funciona. Ahora hemos hecho un resumen, tal vez un poco rápido, se podría hablar mucho más, pero ustedes investiguen, estudien más. No me crean a mí, no crean todo lo que está en las redes sociales. Estudien. Ustedes tienen la posibilidad de aprender. Aquí les vamos a dar pautas, claro que sí, pero no le crean a nadie hasta que ustedes mismos investiguen. Esa es la clave. Sean críticos con todo lo que ven, no crean todo lo que les dicen, estudien por su cuenta, valídense de estudios serios de la medicina, todo que estén en última fase, como les he mostrado ese cuadrito. Repasen eso y cuiden mucho a sus familias, cuiden a sus papás. La mayoría es joven, dice a mí no me pasa nada, voy a salir, pero dense cuenta que ustedes pueden estar llevando el virus a su abuelita, a su papá, o cualquier persona que esté realmente con la probabilidad de fallecer por esta enfermedad. Entonces, un gran abrazo a todos, gracias por esta invitación, les deseo todo lo mejor, por favor cuídense, todos los que han sido mis alumnitos, les pido por favor que fomenten esta información, todos los que están estudiando para ser médicos y todos los que ya están dentro de la carrera, enseñen en su casa. Seas médico desde el día que decides estudiar medicina. Ustedes tienen que cambiar
el plan que tienen dentro de su casa. Tienen que ser el agente de cambio que ayude realmente a su familia a superar esto. ¿Perfecto? No esperen muchas cosas de la gobernación, del gobierno. Ustedes tomen medidas para autocuidarse. Uno tiene que ser responsable de su propia salud. ¿Listo? Muchas gracias a todos. Gracias, Cristian. Cualquier cosa podemos seguir conversando mediante estas charlas. Bien, chicos, gracias nuevamente, doctora Raquel. Nos vamos a encontrar en una próxima ocasión. Y gracias a todos ustedes por estar acá presentes, por participar. Cuídense, chicos. Nos vemos el siguiente sábado. Que les vaya bien. Praus, preuniversitario.